¿Te gustaría saber si eres responsable de IVA en este 2023? Pues quédate en este video. Te voy a mostrar un webinar que tuvimos con AsoHost y con el acompañamiento de Juan Manuel Rincón y Juan Carlos Agudelo. Entonces quédate para verlo y entender cada uno de los conceptos legales que tienes que tener en tu negocio Airbnb. Bienvenidos a este gran e importante evento. Entonces, IVA de vivienda turística en el 2023. ¿Soy responsable? Esa es la gran incógnita de este evento. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este webinar tan importante para todos los anfitriones de Colombia. Resaltar en primer lugar el gran trabajo que está haciendo AsoHost para darle este espacio a los anfitriones y además de manera gratuita para que tengan esta información tan valiosa que muchas veces no es sencilla de conseguir. Sin más rodeos, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de explicarles de una manera sencilla, lo más clara posible, si cada uno de ustedes es responsable de IVA o no. Este es un tema que no es muy fácil de entender. Inclusive para los abogados muchas veces no es sencillo entenderlo porque hay que entender muchas cosas. Hay algunos temas de derecho comercial, otros de derecho tributario, otros de derecho civil. Entonces aquí lo que vamos a hacer es explicarles esto a ustedes de una manera extremadamente sencilla para que todo el mundo sepa si finalmente es responsable o no. Es muy importante aclarar que esto no reemplaza una asesoría personalizada. Aquí les vamos a decir cuál es el ABC de las normas, pero adicional a eso, cada uno después va a tener casos particulares. Dependerá de muchos factores, como para cómo manejar su negocio, dependerá de su edad, de si son pensionados, de si tienen un solo alojamiento, si tienen varios, si tienen otro negocio, si son empleados, si son pensionados. Entonces, primero esa salvedad, tener en cuenta que esta charla no reemplaza una asesoría, pero esperamos que aquí ya todo el mundo se vaya con un norte y por fin entiendan estos temas que no son muy sencillos de entender, pero aquí se los vamos a explicar de una manera muy, muy sencilla. Entonces, primero que todo, nosotros nos tenemos que preguntar qué es lo que nosotros hacemos para tratar de saber qué leyes nos aplican y qué tenemos que hacer y cuáles son las reglas que nos rigen a nosotros. Primero que todo, tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros hacemos, los anfitriones, es prestar servicios de hospedaje. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando uno deja que una persona entre al inmueble que uno tiene para habitarlo, eso puede ser una de dos cosas. O es una vivienda urbana, es decir, un arrendamiento tradicional, el de toda la vida, de la ley 820, el arriendo que ha existido durante muchísimos años, donde una persona le paga mensualmente a otra para que lo deje vivir en su casa o en su apartamento o en su finca o en lo que sea. Y la otra modalidad, que es la que hacemos nosotros los anfitriones de Airbnb y de otras plataformas digitales, la que nos interesa a nosotros no es la vivienda de toda la vida, no es la vivienda tradicional. La que nos interesa a nosotros es la vivienda turística. Continuamos. Entonces, primer tema, nosotros prestamos servicios de hospedaje en la modalidad de vivienda turística y eso tiene unas implicaciones, principalmente que no nos aplican las reglas del arrendamiento de toda la vida, sino que nosotros nos aplican unas reglas especiales, porque lo que nosotros hacemos es especial, es diferente a lo que hacen los arrendadores de toda la vida. ¿Qué nos rige a nosotros? La Ley General de Turismo, además de todas las normas que le rigen a todos los colombianos en temas tributarios y en temas comerciales. Pero nosotros tenemos nuestra norma especial, que es la Ley General de Turismo. ¿Qué significa eso? Que para nosotros prestar esta actividad turística, para nosotros poder prestar servicio de hospedaje, entonces la ley nos dice, listo, como usted está haciendo una actividad especial, usted me cumple unos requisitos especiales. ¿Cuáles son esos requisitos? Primer requisito, hay que actualizar el RUT. ¿Qué es el RUT? El Registro Único Tributario, es decir, el documento con el que nosotros, los colombianos, nos identificamos ante la DIAN. Todo colombiano debería tener un RUT, toda empresa tiene que tener un RUT, que es el documento con el que la DIAN sabe quiénes somos nosotros. Entonces, lo primero que nos dice la DIAN es, si usted se quiere meter en este negocio, si usted quiere poner su anuncio en plataformas digitales, primera regla, en su RUT usted escribe que está ejerciendo la actividad económica correspondiente a esto. Hay un par de actividades económicas que nos sirven a nosotros. Está la 5519, que es como la general, el comodín, y hay otras un poquito más específicas, como por ejemplo la 5512, que es para apartados estudios, o también hay una para alojamientos rurales. Pero entonces, ¿cuál es el primer punto? La DIAN nos dice, ¿usted quiere prestar servicios turísticos? Me hace el favor y se identifica como una persona que presta sus servicios. ¿Cómo se identifica? Sencillo, actualice su RUT. Usted en su RUT puede tener 4 actividades económicas, 2 principales y 2 secundarias. En cualquiera de esas 4 me pone esta actividad.
¿Tiene que estar en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta? Depende de cuál es su actividad económica principal. La que le genere más ingresos debería ser la primera, la que le genere, la que vaya en segundo lugar debería estar en el segundo lugar, y así tercero y cuarto. Luego, entonces, una vez nosotros le decimos a la DIAN, listo, DIAN, yo aquí me registro como una persona que quiere ejercer esta actividad, ya tengo mi actividad, económica en el RUT. Ahora se tramita el Registro Nacional de Turismo. Como su nombre lo indica, es un registro que aplica a todo el país, por eso es nacional, y en el que se tienen que inscribir las personas que prestan servicios de alojamiento, servicios turísticos, como nosotros. Para poder registrarnos en ese Registro Nacional de Turismo, que es gratuito, tenemos que haber cumplido un primer requisito, que es haber modificado nuestro RUT. Una vez nosotros modificamos nuestro RUT y ya le decimos a la DIAN que somos una de las personas que ejerce esas actividades, podemos tramitar el Registro Nacional de Turismo. Cuando obtenemos el Registro Nacional de Turismo, que es para cada inmueble, entonces, en un tercer momento vamos a tener la obligación de pagar FONTUR, que es el Fondo Nacional de Turismo, que hay que pagarle cada 3 meses. ¿Cuánto se le paga? Se le paga 0.25% sobre los ingresos, o lo que es lo mismo, 2.5 por mil. Entonces, fíjense hasta aquí cómo vamos. Hay que actualizar el RUT, hay que registrarse en el Registro Nacional de Turismo y cada 3 meses hay que pagar FONTUR. Estas obligaciones son para todas las personas que presten servicios de este tipo en Colombia. No importa si es una persona que está rentando una habitación en su casa o es la más grande cadena hotelera, esas obligaciones son para todo el mundo. Todo el que quiera rentar un espacio a través de plataformas digitales tiene que cumplir estas obligaciones. Luego de eso, entonces vienen las especiales. Ahora vienen las que son para unos sí y para otros no, que es la pregunta de esta charla. ¿Quiénes tienen que cumplir con el IVA? ¿Quiénes tienen que asumir el IVA? Entonces aquí es donde vamos a empezar a revisar esas definiciones y esos temas para saber de qué estamos hablando. Resulta que por regla general el IVA es para los comerciantes. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿yo soy comerciante? Eso muchas veces no es tan claro y hay muchas opiniones de cómo la gente quisiera que sea. Entonces, por ejemplo, hay una persona que tiene un negocio muy grande y tiene 3 apartamentos y dice, pero esos 3 apartamentos yo los rento los fines de semana, eso es muy chiquito. Aunque eso sea muy chiquito para él, en todo caso es una actividad comercial. ¿Por qué? Porque lo dice el Código de Comercio. Resulta que el Código de Comercio incluye una serie de definiciones y en esas definiciones nos dice lo siguiente. Nos dice, por ejemplo, en el artículo 10, que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades económicas que la ley considera mercantiles. Es decir, el que ejerza una actividad que la ley considera mercantil es comercial. Entonces, claro, la persona dice, no, pero yo hago eso ocasionalmente, yo no soy comerciante. Pues resulta que el mismo Código de Comercio le responde en el siguiente artículo y le dice, las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes. ¿Listo? Bien, hasta ahí fácil. Pero enseguida nos dice, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si la actividad de poner un alojamiento en plataformas digitales se considera una actividad comercial, porque lo es una actividad comercial, aunque yo no tenga la calidad de comerciante, en todo caso, para esa actividad me aplican las normas de los comerciantes. Entonces, queda clarísimo, nos dice el Código de Comercio, que la persona que ponga alojamientos en plataformas digitales se le considera comerciante para efectos legales. Puede que nos guste o puede que no nos guste, pero esa es la ley y así está escrita hace muchos años. Entonces, queda claro que lo de nosotros es una actividad que se rige por las normas comerciales. Incluso el mismo Código de Comercio, cuando dice cuáles son los actos de comercio, nos dice que, por ejemplo, la adquisición a título oneroso de bienes para arrendarlos. Entonces, si comprar apartamentos o casas para arrendarlos hace que alguien se considere comerciante, pues arrendarlos en paquetes más chiquitos, que es lo que nosotros hacemos, que es una suerte de arriendo chiquito por días, pues también se considera comerciante. Entonces, en ese orden de ideas, estamos claros que nosotros lo que hacemos es una actividad comercial. Aunque a algunos les parezca que es una actividad comercial chiquita, eso no le quita la naturaleza comercial y tenemos que cumplir las reglas que tienen los comerciantes en Colombia, nos guste o no nos guste. Luego, también es importante entender qué es un establecimiento de comercio. Esa definición también es muy importante. Resulta que el establecimiento de comercio son los bienes que utiliza un empresario para su negocio. Por ejemplo, ¿de qué está conformado el establecimiento de comercio de un bar, de una discoteca? Está compuesto por las copas, las sillas, los parlantes, las luces, los equipos del DJ. Ese es el establecimiento de comercio. En nuestro caso, que lo que hacemos es preparar espacios para ponerlos en plataformas digitales y que lleguen huéspedes, ¿cuál es nuestro establecimiento de comercio? Las sábanas, las cobijas, el televisor, etc. ¿Por qué es importante la definición de establecimiento de comercio?
porque vamos a ver más adelante que esto nos lo va a explicar José Manuel en un momento, pero les anticipo un punto importante, y por qué es importante, es porque es clave que tengan clara esta definición, es que quien tenga 2 o más establecimientos de comercio automáticamente se vuelve responsable de ello. Entonces viene la pregunta, ¿será que un alojamiento de Airbnb es un establecimiento de comercio? Pues fácil, vamos a la definición. ¿Qué es un establecimiento de comercio? La serie de bienes que un empresario utiliza para su negocio. Un empresario en este negocio efectivamente compra televisores, sábanas, sofás, etcétera, para prestar este servicio. Entonces, claramente sí cabe en la definición de establecimiento de comercio. Y además, hay una definición especial. Resulta que en Colombia ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio y ha hecho también la Cámara de Comercio que hay establecimientos de comercio virtuales. Si yo abro una página en Instagram para hacer dropshipping, para comprar productos en China y venderlos en Colombia, aunque yo no tenga un solo producto físico, que yo no tenga oficina, no tenga escritorio, no tenga computador, nada, en todo caso estoy haciendo una actividad comercial y eso se considera un establecimiento de comercio virtual. En ese orden de ideas podemos considerar que cada anuncio de Airbnb es un establecimiento de comercio virtual. Y en ese orden de ideas también vamos a resultar siendo responsables de IVA si tenemos 2 o más establecimientos de comercio. Entonces, recapitulemos las definiciones para hacer un pequeño resumen muy rápido de lo que acabamos de decir y que sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros cogemos inmuebles, los amoblamos y los ponemos a disposición de personas que quieren dormir ahí. Es decir, estamos prestando servicios de hospedaje. El servicio de hospedaje nos dice el Código de Comercio que es una actividad comercial. En consecuencia, nos aplican las normas de los comerciantes, entre ellas el IVA. Puede que nos guste, puede que no nos guste, pero es bastante claro que estamos en la definición de hospedaje. Si no nos gusta, lo que tenemos que hacer es acudir al arrendamiento tradicional, al de toda la vida. Entonces, no hay que poner anuncios en plataformas digitales, sino hay que poner el anuncio ese en el periódico a la antigua y solo rentar por más de un mes y no amoblado. Perfecto. Si ustedes quieren rentar sus inmuebles de la manera tradicional para no tener ninguna de estas obligaciones, están en todo su derecho. Pero si quieren utilizar plataformas digitales tipo Airbnb, VRBO, Booking, TripAdvisor, etcétera, pues entonces nos volvemos automáticamente comerciantes para estos efectos y tenemos que asumir las obligaciones de los comerciantes, entre ellas el IVA. Adicional a eso, va a ser muy importante entonces la definición de establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio es la suma de los bienes que se utilizan para el negocio. Y como claramente nosotros tenemos camas, sofás, ollas, etcétera, pues claramente cada alojamiento, cada anuncio de Airbnb sí es un establecimiento de comercio. Y por si las dudas, entonces también nos dicen las autoridades que en todo caso son establecimientos de comercio virtuales. El solo anuncio es un establecimiento de comercio virtual. Esas son entonces las definiciones que tenemos que tener claras. Definitivamente nos aplican las normas de los comerciantes y definitivamente cada uno de nuestros alojamientos es un establecimiento de comercio. Si quieres entonces, José Manuel, continúa tú con los requisitos de cuándo una persona natural se vuelve responsable de IVA, ya teniendo claras estas definiciones. Ok, buenas noches a todos. Feliz año, que tengan un maravilloso año. Agradecerle primero que todo a Sojos por el esfuerzo tan grande que está haciendo para que esto a ustedes les llegue y que sea de libre, no hay necesidad de estar afiliado a algo, sino que estar acá con muchas ganas de aprender. Inicialmente, como dice mi estimado Juan Carlos, nosotros vamos a transmitir lo que dice la ley. Nosotros no vamos a transmitir otra cosa. Puede que no nos guste, puede que sí nos guste, puede que políticamente me guste ahora que ahí está quien, está el otro. Nosotros lo que queremos es transmitirle conocimiento a ustedes. Inicialmente, recogiendo lo que dice mi colega aquí, Juan Carlos, es que a veces caemos mucho en el error de que no miramos las cosas en contexto. Cuando por ahí va a recoger preguntas que se me han venido creando muchas veces en los chats que nos dicen, ¿usted es responsable del IVA? Y por allá alguien le coloca, tranquilo, coloque solamente en el root, usted no es responsable y ya con eso se quita ese problema. Hacen eso ha sido la respuesta que he visto por ahí de vez en cuando y Actica Juan Carlos les explicó, cuidado con el root. Usted en el root puede colocar que no es responsable, no es declarante, no es obligado a nada, pero la realidad es otra. La realidad es que usted tiene un establecimiento de comercio o varios, o tiene varios RNTs. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando alguien le dice a usted,
no es responsable y coloque eso, se le está olvidando una cantidad de variables. Las variables son que tiene que tener una serie de requisitos para no ser responsable. A veces no nos gusta la norma y es que no dejan hacer empresa y es que tal cosa y comenzamos a ver si nos salimos por los laditos, pero la ley es taxativa a veces y nos dice esto es ser responsable del IVA. Entonces vamos a aprender qué es eso, pero teniendo en cuenta que muchas veces el desconocimiento no es excusa para la DIAN. Parecerá que de pronto ustedes, pero la DIAN y es que nos amenazan. No, es lo mismo que cuando uno va a un médico. ¿Qué es lo que le dice primero a uno el médico? Usted está así, 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 y le puede pasar esto. Eso hacemos nosotros. Decirles a ustedes, miren la situación que ustedes están y miren lo que le puede pasar. Y es la DIAN. Y con la DIAN cada vez que uno se equivoca por desconocimiento o porque lo hizo mal o mal asesorado, pues la DIAN le cobra una sanción y ahí está en el procedimiento tributario en el estatuto. No hay otra forma, no hay otra forma. También hay preguntas a veces que ¿por qué soy comerciante? Yo por qué si apenas tengo una 5 RNTs o tengo uno o tengo 10, yo por qué si eso no dice la norma. Ya les explicó Juan Carlos y es a donde queremos llegar. Oye, usted tiene un RNT. ¿Dónde uno registra un RNT? En Confecámaras. ¿Qué es Confecámaras? La reunión de todas las cámaras de comercio de Bogotá, de Colombia, perdón. ¿Qué más hace? Lo tiene en una plataforma. Tercero, recibe una contraprestación en dinero por eso. Y adicionalmente otras cositas como cuáles. Usted está trayendo gente del exterior aquí a Colombia a través de una plataforma. Entonces, con estos elementos de juicio, estimados anfitriones, ¿seguimos pensando que no somos comerciantes? ¿Seguimos pensando que un RNT no lo declara uno comerciante? Eso es lo que nosotros queremos, transmitirles a ustedes conocimiento. ¿Para qué? Para una toma de decisiones, para que si ustedes quieren crecer, vayamos por esta línea. Pero si ustedes de pronto quieren que hace pues de una forma informal, pues es un riesgo, eso lo deciden ustedes. Nosotros lo que queremos es transmitir conocimiento, no generar polémica, sino lo que dice la norma. Ahora bien, el punto muy puntual es, ¿qué se necesita para ser responsable del IVA como persona natural? ¿Por qué como persona natural vamos a comenzar? Porque es que una persona jurídica ya nace con esa obligación. Cuando usted es una persona jurídica, ya no necesita saber si es responsable o no, usted ya nace así. Ahora bien, ¿qué es el IVA? El IVA muchas veces nos dicen en el chat, es que ahora pagar más IVA voy a... No, nada de eso. El IVA no grava personas, el IVA grava actividades, grava una venta de un producto o grava un bien. No hace nada más. El IVA no grava personas. Como a veces pensamos que yo voy a pagar más IVA, no, usted no lo va a pagar. ¿Quién es el que lo va a pagar? Primero, califíquese usted, que es a donde queremos llevarlos. ¿Es usted comerciante? ¿Cuántos CRNT tiene? ¿Usted cumple con estas condiciones para aterrizar en dónde? Aquí les vamos a presentar, ya les voy a compartir la pantalla. ¿Cuáles son las condiciones para ser responsables del IVA a personas naturales? Ya sabemos que persona jurídica ya es responsable. Lo único que tiene que hacer la persona jurídica es, está excluido el producto, está no grabado, está exento, tiene tarifa cero. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, aquí no me dejan compartir la pantalla, pero bueno, les voy a decir qué es lo primero que ustedes define la norma. El artículo 437 del Estatuto Tributario habla que si usted el año inmediatamente anterior, para este ejemplo, usted tuvo 133.014.000 pesos en el 2022, tuvo para el 2022 esos ingresos y para ser responsable en el 2023 usted tiene 148.442.000, usted este año es responsable.
preciso. En el 2022, ¿usted cómo sabía si era responsable? Pues si usted mira el año anterior, ¿cuántos fueron mis ingresos? 133 millones. 2022, ¿cuáles fueron mis ingresos? 148 millones. Lo estoy diciendo en miles de pesos. Eso es lo primero que uno debe averiguar. ¿Qué soy yo responsable? Y se preguntarán, a veces, en el chat nos dicen también, me gusta coger ejemplos de chat para que sea más dinámico. Nos dice en el chat a veces, si usted no pasó los 148 millones para el 2023, entonces usted no es responsable del IVA. Usted no es responsable. Pero ¿qué pasa? Estos ingresos no son únicamente los de Airbnb. No solamente es eso. También son los ingresos que ustedes tienen para con otras actividades. Ustedes tienen también que evaluar eso, que no solamente es los ingresos de Airbnb. Regularmente hay personas aquí que viven únicamente les va muy bien y hacen y con el ingreso que tiene Airbnb les es suficiente, pero hay otras también personas naturales que tienen más ingresos, que son empleados, que tienen más negocios, que tienen inversiones. No solamente son estos de Airbnb. No solamente es eso, para que lo tengan en cuenta. Si usted tiene una relación laboral en otro sitio y usted dice cuánto es mi ingreso total, 150 billones. Bueno, verifique usted qué porcentaje de esa relación laboral son los 148 millones que estamos hablando aquí para el ejemplo. Si son más del 80%, pues usted ya no es responsable como persona natural. Pero si sus ingresos son laborales, son 50 millones, y por el lado de Airbnb usted tiene 150 millones, pues es súper responsable. ¿Qué nos pasa? Otra cosa que de vez en cuando observamos es, Airbnb no me reporta. A mí Airbnb en información exógena no me reportó. Yo tengo el ingreso en Estados Unidos. Eso comúnmente lo dicen. Yo tengo el ingreso comúnmente en Estados Unidos, yo nunca lo traigo acá. Ahí hay una media verdad. Se preguntarán ustedes por qué hay media verdad ahí. Pues es muy sencillo. Ahí toca mirar más variables. ¿Usted es residente fiscal aquí en Colombia? Sí, yo soy residente fiscal aquí en Colombia. Pues usted debe declarar esa plata acá, porque la norma lo obliga a que usted, si es residente fiscal, tiene que declarar esos ingresos acá. No por el solo hecho de que no los traiga aquí en Colombia y que de pronto Airbnb, nosotros vimos hasta el año pasado nuestra oficina, Rincón Delgado Contadores, observamos que Airbnb todavía no está reportando. ¿Por qué no está reportando? Porque cuidado que Airbnb no es una compañía normal aquí en Colombia. No es como cuando yo voy a la Cámara de Comercio y creo una. Airbnb es una compañía internacional y tiene otras obligaciones. Una de ellas es de no facturar. Nosotros para entender este negocio nos tocó primero entender quién era Airbnb, qué hacía aquí en Colombia, qué responsabilidades tenía. Eso fue lo primero que hicimos nosotros, nuestra oficina. Mirar qué hacen ellos, a qué se dedican, qué responsabilidades tienen tributarias acá. Entonces, si ustedes tienen comúnmente viven en Estados Unidos, viven en el exterior, ya no, yo esa plata no la aterrizo en Colombia, pero tiene el RNT, tiene el Airbnb, Booking, y toda esa plata la recibe con un predio acá. Entonces, hay que declarar eso aquí en Colombia entre sus ingresos. Perdónenme aquí que me la adelantaron un poquitico. Bueno, entonces, en ese orden de ideas ya tenemos los ingresos que son de 133 millones para el 2023. Tenemos que tener esa cantidad de ingresos, pero ojo, ingresos totales. Aquí no estamos hablando. Si usted cumple, perdóname, es que se me mueve la diapositiva. ¿Me la puedes? Eso, gracias. Otra, por favor. Otra, ¿me la puede volver otro poquito? Listo. Tenemos entonces los ingresos. Segundo, tenemos que tengan más de un establecimiento de comercio, que ya les explicó Juan Carlos qué es un establecimiento de comercio. No es que yo tengo 5 RNT, pero no tengo establecimiento de comercio. Media verdad, no es correcto.
usted sí tiene hasta 5 establecimientos de comercio. Si usted cumple uno de esos ítems que yo estoy mencionando uno a uno, se vuelve responsable del IVA. Ahora bien, dice el tercer punto, que en sus establecimientos de comercio, oficinas, sede local o negocio se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. No nos encaja mucho a nosotros, pero el que sigue así, que dicen que sean usuarios aduaneros. Dice, pero ¿qué tengo que ver yo con usuarios aduaneros? Es una cosa muy sencilla de detectar, pero es con una buena asesoría. ¿Qué pasa? Nosotros cuando traemos como anfitriones, ofrecemos en la plataforma en China, en Canadá, en Estados Unidos, y alguien extranjero donde esté, aplica, hace la reserva en nuestro Airbnb, hace la reserva en nuestro apartamento, viene y se hospeda acá. Eso, ¿saben cómo se llama? Exportar servicios. Eso es una exportación de servicios. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué dice la norma? Que sean usuarios aduaneros. Oh, yo estoy trayendo una persona desde el exterior. Muchas veces se entiende que los servicios, las exportaciones cuando se va para allá, es que voy a mandar un bien o voy a prestar un servicio en el exterior. No, hay también otro adicional. Es que usted ofrezca su producto, porque la plataforma como es mundial, la presta en el exterior y usted presta aquí el servicio aquí en Colombia. Eso se llama exportar, un servicio, pero que se presta aquí en Colombia. José Entonces, Manuel, perdona ahí, yo hago una pequeña aclaración que esto le genera mucha confusión a las personas. Muchas personas dicen, no, pues es que yo no tengo nada que ver porque es que el que hace eso es Airbnb, no yo. Entonces tenemos que tener claro qué hace Airbnb, qué hacemos nosotros. Nosotros, los anfitriones, prestamos servicios de hospedaje. Las partes del contrato de hospedaje somos el huésped y el anfitrión. Entonces nosotros efectivamente, como tú bien lo dices, estamos ofreciendo servicios de hospedaje en el exterior. Muy por el contrario, lo que hace Airbnb es prestar un servicio tecnológico de intermediación. Airbnb no es dueño de ningún apartamento. Fíjense que precisamente es lo que le dijeron a Uber estos días, que Uber no tenía que ser sancionado por el Ministerio de Transporte porque Uber no presta servicios de transporte, Uber presta servicios tecnológicos. Aquí de nuevo lo mismo, ¿quién presta el servicio de hospedaje? Nosotros, los anfitriones. En consecuencia, estamos ofreciendo servicios de hospedaje en el exterior, como bien lo anotas. ok, entonces, como se dan cuenta, todo estoy trayendo del exterior. ¿Y qué pasa? Yo tengo que también, si me vuelvo responsable del IVA, ya dijimos que tengamos los ingresos, que no tengamos, yo tengo que ir a mi RUT y allá actualizar también. ¿Y eso cómo se llama? Responsabilidad número 10, obligación aduanera. Ahí tengo que escribirme y decirle a Airbnb, perdón, decirle a la DIAN, oye, yo traigo gente del exterior que utilizo una plataforma ya a nivel internacional para prestar un servicio acá, pero esa es mi exportación de servicios. ¿Por qué es tan importante esto que les quiero resaltar? Por ahorita el servicio de turismo quedó grabado el 19%, pero resulta ser que las exportaciones toda la vida ha sido sin tarifa cero, no es grabada. Y si yo voy a ponerme a facturar y le digo a la DIAN, no, es que yo lo traje del exterior y por eso porque las exportaciones son tarifa cero. Ah, bueno, sí, sí, claro, sí, tiene toda la razón. Y usted tiene responsabilidad aduanera porque usted está trayendo un servicio, usted está exportando. Ah, no la tengo. Ahí va una sanción. Eso es una cosa muy pequeñita, pero regularmente se cae en ese error de que no tenemos en cuenta que para facturar sin IVA a un extranjero, porque las exportaciones no son grabadas, tenemos que tener en cuenta que mi RUT debe estar actualizado con obligación aduanera, con la responsabilidad número 10. Entonces, para que lo tengan en cuenta en ese orden de ideas, ya tenemos que los ingresos, ya tenemos que tiene que ser más de un establecimiento de comercio, ya tenemos que no sea un local o negocio donde hagamos franquicias, concesiones, y el otro punto, que sean usuarios aduaneros. Entonces, en ese orden de ideas y trayendo aquí lo que nos explicaba Juan Carlos, somos comerciantes, sí, tengo un establecimiento de comercio, sí, mis ingresos superan esto, sí.
también traigo gente del exterior. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me vuelve responsable del IVA. Esas Una dos. pequeña aclaración ahí, José Manuel, para que la gente lo tenga muy claro. No se tienen que cumplir todos los requisitos. No es que uno diga, Con, el 1, el 2, el 3, entonces soy responsable. No, ojo con esto. Con que se cumpla uno solo de los requisitos. Con uno solo, la persona se vuelve responsable de IVA. No importa si cumple 2, o 3, o 4, o los 6. Con que cumpla uno solo de esos, automáticamente se vuelve responsable de IVA, para que lo tengan en cuenta. No es un checklist donde, si los cumplo todos soy responsable. No, al revés. Con que cumplas uno solo, ya te vuelves responsable. ok, correcto, sí. El hecho de cumplir cualquiera de esas, ustedes ya se vuelven responsables del IVA. ¿Y qué le genera esto? Si quieren, por favor, me adelantan el slide, ¿cómo lo? Ok, hay otra cosa también aquí para terminar este tema. Hay dos puntos adicionales. Otro requisito que ustedes pueden estar cumpliendo es que ustedes hayan celebrado contratos para el 2023 por 148 millones, que hayan celebrado, que ustedes celebraron ese contrato por ese valor. Eso lo pone a usted automáticamente a ser responsabilidad. Si ustedes tienen contratos como personas naturales con un tercero, llámese cualquier tercero, o con el Estado, eso inmediatamente lo pone a obligar a ser responsable del impuesto al valor agregado. O que usted en el año pasado haya hecho un contrato de 133 millones, inmediatamente lo pone a facturar IVA. El último punto que también que es muy pertinente, que a veces nos pasa mucho, es que hoy tenemos a veces, que ha bajado mucho aquí en Colombia, es que prestar las cuentas bancarias. A veces cogemos y consígneme acá, y el banco va sumando, el banco va sumando, el banco va sumando. El banco, cualquier banco aquí en Colombia va a reportar a la DIAN. Y si el banco reporta que usted tuvo estos ingresos superiores aquí como de 133 millones para el 2022 y que en el 2023 usted va a tener ingresos de 148 millones, inmediatamente usted se vuelve responsable. Por eso tengan muy en cuenta las consignaciones bancarias. A veces nos dicen, no, vendemos una casa y no es ni de nosotros, no es ni de nosotros de pronto. Y no, consígnela ahí, que es la casa de mi mamá, de mi papá, de no sé qué. Cuidado con esto, porque las consignaciones bancarias también lo hacen. Usted le tiene que aclarar a la DIAN diciéndole, oye, DIAN, no es que sabe que de estos 200 millones que recibí no eran míos. Estos 200 millones no era ingreso para mí, fue la casa de mi familia, la casa de un amigo, en fin. Por eso tengan mucho cuidado con la parte de consignaciones bancarias. En ese orden de ideas, si cumple algún requisito, ustedes ya son responsables del IVA aquí en Colombia como personas naturales. Ya hicimos un recorrido desde Juan Carlos, desde comerciante, ya aterrizamos acá qué se necesita para ser responsable o no del IVA. Ahora bien, ¿qué sigue? Nos dice ahora bueno, ¿y qué hago yo? Que soy responsable, sí, ya cumplí con alguno de los requisitos. Perdón, te interrumpo con otro pequeño ejemplo. La gente tiende a considerar que cuando piensan que el negocio es pequeño, pues no son comerciantes y no son responsables. Que bueno, pequeño es relativo, ¿no? Lo que para unos es muy grande, para otros es muy pequeño esa misma cifra. Pero entonces les quiero contar, por ejemplo, un caso particular que conocí estos días. Una persona tiene un solo alojamiento, es pensionada, no hace nada más en la vida, no tiene más ingresos, no tiene más negocios. Su alojamiento en 2022 le dio mucho menos de los 133 millones, como 30 millones de pesos. Entonces él dijo, no, claramente yo no soy responsable de IVA porque tengo un solo alojamiento y mis ingresos fueron de mucho menos de 133 millones de pesos. Entonces, lejos, yo no soy responsable. Pues resulta que esa persona compró ese apartamento y el apartamento costó 150 millones de pesos. Celebró un contrato de 150 millones. Solo por haber celebrado un contrato de 150 millones, automáticamente se volvió responsable de IVA. Entonces, para que vean cómo muchas veces la gente está segurísima que no es responsable de IVA y resulta que sí, tiene que mirar todos los requisitos. Y ese es un ejemplo que les quería compartir que me pasó esta semana precisamente. O incluso, si una persona recibe un préstamo de un crédito de libre inversión
Cuando el banco le desembolsa el préstamo, si ese monto supera los 133, en un crédito o en varios, automáticamente también se vuelve responsable. Entonces, vean que lo fácil es ser responsable. Lo difícil es que uno cumpla todas las excepciones. Es improbable incluso que uno cumpla todas las excepciones. Entonces, tenga todo el mundo en su radar y esté pendiente de que lo raro es que no sea responsable de IVA. Lo común es sí ser responsable. Bueno, lo verán entonces, ya sabemos si somos responsables o no somos responsables, pero nunca vean los impuestos como algo negativo, o sea, uy, ahora se me acabó el negocio porque me volví responsable del IVA. No, para nada. Con una buena asesoría, ustedes pueden crecer mucho formalizándose. Pueden seguir ahorita, eso va al final. Ustedes pueden coger dos caminos que los vamos a explicar, pero en esto hay que tener muy en cuenta, esto le genera, ser responsable del IVA le genera unas obligaciones contables, fiscales. Si no las cumple, ¿qué pasa? Pues imagínese que usted en este año fue responsable del IVA, ya cumplió alguno de los requisitos y no le prestó atención, se asesoró mal, y comenzamos a pasar los meses. Pasa el primer bimestre, segundo bimestre de 2023, tercer bimestre, y tranquilo, no me llamaron. ¿No? Aquí, a mí la DIAN nunca me ha dicho nada. Cuidado que la DIAN tiene un tiempo para investigarlo a uno. Si usted es tan afortunado de que de pronto en la muestra no salió, pues no, entonces, uno tiene dos posibilidades, o coger el riesgo o dormir tranquilo y presentar estas cosas. Asesorarse bien y hacerlo correcto. No vean eso negativo como que me toca presentar impuestos, entonces ya esto se acabó. No, porque si no habría empresas en el mundo. Los impuestos toda la vida han existido, eso es lo más sagrado que hay, pagar impuestos, como empresa, como persona natural. Nosotros les vamos a decir, vamos a coger este camino, nos parece que es el mejor, es la posición de nuestra oficina de Rincón Delgado, contadores. Vamos a coger este. ¿Me podrías pasar, por favor, el otro slide? Bueno, este va a ser muy breve porque este ya lo explicó Juan Carlos. Pilas con el RUT, con actualizar el RUT de forma como yo lo crea. Asesórese bien, por favor. Porque si usted no lo hace bien, usted puede estar haciendo cosas que le pueda cargar sanciones. Desde que sea con una VT hasta que le cierran el establecimiento si usted no lo hace bien. Si usted está obligado a facturar y no emite una factura, mucho cuidado con eso. Eso no es un juego. No facturar, teniendo la obligación de facturar, es un tema bastante delicado con los impuestos. O otra cosa, usted ya está facturando y por algún motivo no facturó esa, no facturó. Ya vamos a ver qué consecuencias trae si ser responsable. Ya lo vamos a ver en otro slide, pero quiero darles es que pilas con eso. ¿Por qué? Porque si usted es responsable y no lo hace y tiene que emitir la factura y va un cliente allá, usted lo trajo de donde lo trajo o nacional, que lleva IVA y usted no emite la factura, busquemos las sanciones por no expedir factura. ¿Saben cuál es? Cierre el establecimiento. Entonces, esos temas son muy delicados. Asesores, como lo ha dicho Juan Carlos, asesores. ¿Qué pasa? Si no escribimos bien el RUT, no colocamos las actividades, entonces no se dejen llevar que es que yo no coloqué que no era responsable y ya con eso hasta no, ya les mostramos que eso es importante. Hay sanciones por no actualizar el RUT, hay sanción por no escribir en el RUT. Afortunadamente, aquí el control en la no inscripción del RUT, porque aquí es prerequisito para tener un RNT, es prerequisito tener el RUT. Afortunadamente, y eso nos ayuda a tener un control. Pero recuerden una cosa que también pasa mucho, no solo con el RUT, que yo le coloco lo que quiera, le coloqué la 5519 y no responsable. También nos pasa en Cámara de Comercio, que allá vamos y colocamos, no tengo establecimiento de comercio, no tengo no sé qué, o tengo,
O tengo 3 establecimientos de comercio y apenas coloqué uno para que no me digan que soy comerciante. Y pasó y la Cámara de Comercio no es una autoridad fiscal, no es un ente de control. A veces lo ven, yo ya lo escribí, la Cámara no me dijo nada. No, la Cámara de Comercio es una entidad para publicar documentos públicos. O sea, ya de pronto el funcionario, si es muy audaz, te dirá, mira, usted no lo puede hacer. Pero si, no, si el funcionario lo sube, no es responsabilidad, es responsabilidad el único responsable de la información en una Cámara de Comercio y en un RUT es el contribuyente, la persona natural o jurídica. Ellos son los responsables de lo que uno publique en esos entes. Así que tengan mucho en cuenta esta información y sigamos, por favor, con la responsabilidad. ¿Puedes seguir con el slide, por favor? Gracias. Bueno, este es algo que nos parece importante contarles. Voy a avanzar muy rápido en este, no nos vamos a quedar. Pero cuidado que cuando muchas veces si tenemos que trajemos una persona del exterior, es que él venía de Canadá y vivió, y es colombiano y vivió 20 años en Canadá, no residente, no facturarle el IVA. No, media verdad. Regularmente los que viven allá tienen predios acá. Si tiene un predio, si sus ingresos son de fuente nacional, si gana aquí dinero, si tiene CDTs, si sus bienes están acá, si su esposa tiene acá, su hijo están acá, eso lo hace un residente fiscal. No vayan a caer en el error de que porque viene del exterior le facturo sin IVA. No, para que yo le facture sin IVA tiene que ser no tener residencia fiscal. Cuidado, pues, regularmente los extranjeros, los que vienen de Europa y pues no tienen, pero cuando tengan a alguien que sea de Colombia y que esté en el exterior, no lo manejen así, revisen bien, porque de pronto esa persona lo que hace es que se fue a vivir a 20 años, pero todos sus bienes quedaron acá. Entonces tengan en cuenta eso porque a este voy a coger y no le facturo IVA, y como no lo voy a facturar IVA, entonces sale más barato y soy más competitivo y yo digo que todos son extranjeros. Cuidado, porque si la DIAN se da cuenta que ustedes no están facturando con IVA, ahí hay otra sanción. Una cosa, así usted facture y facture con factura electrónica y saque todos los requisitos para ser facturador electrónico y ya me volví responsable, pero volví a todos extranjeros y no son extranjeros, pues la DIAN le dice, déjeme ver usted cuánto facturó, le saco el cálculo, usted debe tanto de IVA. Y encima me paga la sanción por no, y si de pronto no presentó declaraciones, pues más encima le coloca la sanción por extemporaneidad. Y si presentó declaraciones, más encima le pone una sanción por corrección, porque usted debió haber presentado un IVA, por tanto, y no lo presentó. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan que residencia fiscal. Otra cosa, y seguimos con el otro slide, que a veces tiene que estar 182 días aquí en Colombia. Si ese extranjero lleva un año, pues ya no aplica. Él ya no vino de turista. Esa persona ya no es turista aquí en Colombia. La norma dice que no tenga más de 182 días continuos o discontinuos. Entonces, tengan en cuenta esas variables para que ustedes tomen una buena decisión, hagan una buena planeación fiscal y se vayan por este camino que es el que le estamos mostrando por acá, ¿sí? Sigamos si quieren con el otro slide. Bueno, qué pena, ¿me lo regresa entonces? Hay un slide ahí, discúlpame, que se llama responsabilidad, vete hacia la izquierda. Eso, gracias. Bueno, parece que se nos perdió, pero les cuento. ¿Qué es una persona responsable del IVA? ¿Qué es esa persona? Una persona responsable ¿qué genera una persona responsable del IVA? Esas personas tienen que hacer lo mismo que hace una persona jurídica. ¿Qué es la labor que hacen? Primero, presentar declaraciones. Es lo mismo que una persona jurídica. Segundo, llevar contabilidad. Lo mismo que una persona jurídica.
las responsabilidades de una persona natural como consecuencia de ser responsable del IVA es las mismas que una persona jurídica. Llevar contabilidad, presentar declaraciones y una que estamos hablando que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, facturar. Facturar, hay que facturar y hay que hacerlo correctamente. Como se pueden dar cuenta, tenemos que presentar declaraciones tributarias, entre otros, les estoy diciendo, presentar declaraciones tributarias, llevar contabilidad, facturar, es lo mismo que una persona jurídica, lo que tiene que hacer una persona natural. En ese orden de ideas, ustedes ya tienen todos los suficientes elementos de juicio para que tomen decisiones. ¿Me voy por el lado de persona natural o me voy por el lado de persona jurídica? Porque ustedes pueden convertirse y ahorita se los va a explicar Juan Carlos qué pasa si me vuelvo natural, o se lo vamos a explicar, o si me vuelvo jurídica. En ese orden de ideas, ya con esto termino esta parte, ya ustedes saben qué es las responsabilidades que yo tengo como si soy responsable del IVA, qué tengo que hacer y cuáles son los requisitos que debo cumplir. Con uno solo ya se vuelve responsable del IVA. Espero que esto les haya servido para todo lo que van a hacer este año, para que les ayude a crecer, para que les ayude, y si les generaron más dudas, mucho mejor, porque eso quiere decir que estamos en ese camino. No generan dudas porque de pronto ya lo saben todo, pues también es viable, pero si les genera más dudas es muy bueno, asesórense bien con la persona que ustedes consideren, con la persona que consideren y que les puede asesorar bien, que conozca este tema. No se dejen llevar a veces con una sola palabra, con una sola pregunta, es difícil dar respuesta bajo un contexto de lo que es que realmente es el camino. No se dejen llevar de una sola pregunta. Ustedes hay que hablar mucho para tomar una buena decisión y hacer una buena planeación fiscal durante el año. Bueno, Juan Camilo, yo te doy ya Vale, la palabra que ya, sí, pero vale, aquí José estoy con mucho gusto. Manuel. No, pues muchas gracias y muy valioso todo lo que expones y todos estos aportes. Yo creo que es importante, es decir, me están llegando cientos de preguntas al chat de las personas que no supieron conectar, de otras personas que están conectados. Invitamos a los que están conectados en el evento a hacer preguntas en el chat y le vamos a dar la palabra a algunas personas también para hacer estas preguntas verbalmente. Pero aprovechando que acabamos de finalizar el tema con José Manuel, quiero hacer unas preguntas que nos han enviado acá. Bueno, la primera. Juan Camilo, si me disculpas, me gustaría hacer como un pequeño resumen en 30 segundos de los puntos clave para los que llegaron tarde y para los que están desde el principio, como que les quede súper clara la información. Vale, Entonces, listo. Hagamos el resumen y vamos con toda esta ronda de preguntas que hay muchísimas y vamos a escoger el las más resumen, relevantes. perfecto. El resumen es que nos guste o no, nos aplican las normas de los comerciantes. Ya, nada que hacer, eso está clarísimo. Luego viene la pregunta de si somos responsables de IVA. Tenemos que tener en nuestra cabeza, tenemos que tener en nuestro radar que lo raro es no ser responsable de IVA, porque es que hay 6 requisitos y si uno cumple uno solo de los 6, se vuelve responsable. Entonces, lo raro es que uno no cumpla ninguno de los 6. Es muy fácil cumplir 1 o 2 o 3. Entonces, tenga todo el mundo en su cabeza, en su radar, que lo frecuente es volverse responsable de IVA o por un lado o por el otro. Una precisión también que no hemos mencionado. Hemos hablado mucho de los 133 millones de pesos. Es importante tener claro que esa cifra es la que vale ahorita en 2023 para tener en cuenta el año 2022. Se los explico. Ser responsable de IVA en un año depende de lo que pasó en el año anterior. Los que son responsables en 2023, eso va a depender de lo que pasó en el 2022. Los de 2022 del 2021 y así sucesivamente. La cifra de los 133 millones de pesos corresponde a 3.500 VTs. Entonces no se queden en su cabeza que 133 millones de pesos porque de pronto el otro año alguien dice, tuve 135, estoy bien. No, el otro año la cifra va a cambiar. ¿Cómo se calcula esa cifra? Con VTs. VTs es unidad de valor tributario. ¿Por qué? Pues porque la moneda fluctúa, inflación, el peso se devalúa, sube, baja. Entonces el gobierno, para efectos fiscales, lo que hace es calcular estas cifras en unidades de valor tributario y cada año cambia el valor de la unidad de valor tributario. Para 2012 y 2023, que es la que nos interesa, en este momento esos 133 millones de pesos salen del cálculo de 3.500 VT en 2022, para que tengan esa aclaración y que de pronto el otro año alguien diga, no, estoy bien y de pronto no estaba bien.
Y dicho eso, entonces les quería compartir unos ejemplos muy rápidos de cómo una persona se puede volver responsable de IVA. Por ejemplo, una persona que tiene un Airbnb y una tienda de accesorios de celular. Y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver? Usted tiene dos establecimientos de comercio. Un establecimiento de comercio donde presta servicios de hospedaje y otro establecimiento de comercio donde vende productos. Entonces, si usted, aparte de Airbnb, tiene un negocio de lo que sea, automáticamente usted se vuelve responsable porque tiene dos establecimientos de comercio. Otro ejemplo, tengo dos Airbnbs. ¿Listo? Tiene dos establecimientos de comercio, así sean considerados virtuales o no, ya automáticamente tiene dos establecimientos de comercio. Otro ejemplo, le hice el favor, el que decía José Manuel, le hice el favor a mi mamá de recibir 50 millones de pesos y a mí en mi cuenta, y a mí me consignaron otros 20 y a mi novia le recibí tantos. Si usted en su cuenta bancaria por consignaciones de lo que sea superó el tope, automáticamente se vuelve responsable para el otro año. Incluso si usted solicita un crédito de libre inversión, el momento en el que el banco le consigna esa plata en su cuenta, por el hecho de que por su cuenta haya pasado esa cantidad de dinero, las 3.500 VT, eso lo vuelve responsable de IVA para el siguiente año, desde el 1 de enero. Entonces, dejarles esos ejemplos muy claros como del día a día para que vean que lo fácil es volverse responsable, lo difícil es que uno no cumpla ninguno de los requisitos. Buenísimo el resumen. Y ya con esto yo creo que empezamos con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Hay bastantes preguntas, ya llevamos 1 hora de evento, pero pues bueno, vamos a resolver el mayor número de dudas y las que consideremos más relevantes. Bueno, entonces inicio con la primera. ¿El IVA se cobraría sobre el valor pagado por el cliente en Airbnb o el recibido por el anfitrión? Teniendo en cuenta que esto pues llega con unos descuentos y demás. Esa es una de las preguntas, me parece súper importante. Sí, está muy buena, porque eso pasa, eso pasa. Ahí tienen que tener una cosa en cuenta. Nuestra oficina es de la posición, usted tiene en Airbnb un anuncio con un valor. Pues Airbnb coge y te descuenta por la comisión más el IVA que ellos cobran, pero en realidad tu precio de venta es lo del anuncio. No puedes descontar esos valores y dejar el neto. Lo tienes en 100 pesos y Airbnb te dijo 93 te voy a colocar porque es que 5 y 2 son 5 son mi comisión y 2 son el IVA que yo cobro y te doy 93. Entonces uno no puede llegar a facturar. Nuestra oficina dice no vamos a facturar 93, siempre vamos a facturar 100. ¿Qué hace uno con esos 7 pesos para el ejemplo? Los contabiliza en el gasto y ese IVA lo coge como descontable y le dice allá a su contador que lo quiere manejar como es un IVA descontable. Esos son unos beneficios que tiene también ser exportador. Tienen que asesorarse bien porque con esto también usted les va a manejar, a mejorar el flujo de caja si son responsables, porque ustedes van a cobrar IVA cuando son responsables, pero también van a descontar todas las compras y gastos, los IVAs que les cobren a ustedes con factura electrónica. Eso es obligatorio. Pidan factura electrónica, pidan, siempre traten al máximo de pedir factura electrónica para que esos IVAs se los pueda ustedes contar a la DIAN y decir, al ejemplo aquí, vale 100 pesos mi anuncio, más el IVA son 119, 19 para la DIAN y 100 para mi ingreso. Pero entonces usted no cuando usted va a presentar la declaración, presenta los 19 pesitos, pero también le dice a la DIAN, venga señores DIAN, yo también ya les pagué una parte, vamos a descontar esto, vamos a descontar los IVAs que yo he pagado. Entonces, en ese orden de ideas, hay que su factura tiene que salir a lo que subió el precio de venta en el anuncio. Tiene que tener una cosa en cuenta, ese precio de venta ya tiene IVA o no lo tiene, es una decisión de ustedes. O le puede decir al anuncio 100 más el IVA 119, o usted puede escoger los 100 y lo divide en 1.19. Es una decisión de ustedes, según cómo esté el mercado, los precios, es una decisión. Pero el precio del anuncio es lo que debe ir en la factura. Dicho de otra manera, cuando se entra a una reserva, ustedes ven que hay dos precios, el precio que pagó el huésped y el precio que recibe uno. Entonces, la base gravable, es decir, por lo que se calcula, es el precio que pagó el huésped. Ese es el que se tiene en cuenta. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos entonces ahora con una pregunta.
Le vamos a dar la palabra a una de las personas que nos está pidiendo la palabra. Maurice Jofra, le vamos a activar el audio. Sí, ahí ya lo pude activar. ¿Me escuchan? Listo, perfecto. Muchas Puedes hacer gracias. la pregunta. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta charla pues, de Asohost. Aprovecho y les consulto. Cuando es una persona, un extranjero no residente, entonces no le cobramos, o sea, es exento de IVA. O sea, o sea, la factura sale sin IVA. Sale con IVA Ok, 0%. no, sigue Juan Carlos, todo bien. Que si está el beneficio de que hay diferentes beneficios porque al gobierno le interesa incentivar diferentes tipos de cosas en diferentes sectores de la economía, a veces el gobierno dice, el IVA en esto es 0%, pero igual aplica. Entonces sigues teniendo la obligación de facturar, pero en ese caso el IVA va a ser 0%, en vez de 19%, que es la tarifa plena, que es la tarifa normal. Ok, sí, ahí agrego un poquito para Mauricio. Es que no se te olvide, si vas a facturar sin IVA, porque tienes, hiciste una exportación de un servicio, pero lo prestaste acá, pero lo ofreciste en el exterior, también tienes que ir amarrado con tu RUT. De nada te sirve no facturar cero, pero si tu RUT dice que no es usuario aduanero, pues no va a ser muy congruente. Actualiza el RUT. Yo Si ya actúo eres como, responsable, como persona jurídica, actúo como empresa y hago exportación de servicios y así igual. hago la nacionalización de divisas también. Igual. Si es persona natural o persona jurídica, juntos debe actualizar su RUT si van a colocar tarifa cero en la exportación de servicios porque no tiene residencia. Si ya es residente, pues factura normal. Pero para poder facturar con cero y decir que usted es un exportador de servicios, hizo una exportación, debe ser para nosotros obligatorio colocar que eres la responsabilidad es usuario aduanero. Eso es muy importante como exportador. Eso todas las personas que quieren importar y exportar aquí en Colombia tienen que tener esa responsabilidad. Y ampliando esto, te hago una consulta, porque también me llegó un correo de la DIAN diciendo, cobren el IVA que se va, o sea, que los extranjeros lo van a poder solicitar en el momento de la salida del país. Y ahí es donde yo tengo la confusión con mi equipo. Ok, pero ahí estamos hablando de dos cosas, pero diferentes los temas. Estamos hablando, ¿por qué? Aquí estamos hablando del servicio turístico. Pero ¿qué es lo que pasa? Un extranjero aquí en Colombia, si hace unas compras, no tu hospedaje, ya se va a hacer unas compras a nivel general, Falabella, Eléctrico, esos son los IVAs que te está hablando al extranjero, no los tuyos. El extranjero puede coger y hacer diferentes compras con factura electrónica y todo eso, y ese IVA ahí lo puede reclamar, pero no es todo el IVA que uno diga, me gasté 100 millones de pesos, deme 19 millones en IVA. No, hay un límite que la DIAN te dice, usted como extranjero le voy a devolver tanto de IVA por lo que usted hizo estas compras. En este momento aproximadamente, lo digo a memoria, entonces de pronto lo digo mal, pero si no estoy mal, está como en 6, 7 millones, que ese es el máximo, pero son diferentes, ¿sí? Una cosa es que a ti te facturen tarifa cero por el servicio turístico y otra cosa es que el extranjero venga aquí a hacer compras a diferentes locales y pague un IVA y por eso. Yo tengo el 95%. Por ejemplo, ahí el extranjero podría solicitar la devolución del IVA que le cobró Airbnb a él. Porque entonces fíjense que cada uno cobra por su servicio. Nosotros como anfitriones cobramos y generamos factura por el servicio de hospedaje, pero Airbnb por su intermediación. De pronto ahí sí le queda algo, aunque va a ser chiquito, pero le puede quedar algo ahí al huésped para que vaya a solicitarlo sobre el IVA de Airbnb, no el de nosotros. Porque el de nosotros puede estar exento. Ok, el 95% de mis huéspedes son extranjeros que no son residentes y llegan a través directamente de la plataforma Airbnb. Entonces, yo solamente le cobraría el IVA a los colombianos, pero entonces dejo mi tarifa y se la cobro como un extra a los colombianos o la pierdo o la asumo, pues cualquier alternativa. Ahí tienes un problema de otra área del derecho que es la protección al consumidor. Y es que en Colombia los precios tienen que ser finales. Tú no le puedes decir a un residente colombiano cuando llega, sorpresa, y ahora me tiene que pagar el 19% porque es que ese es el IVA. No, tú tienes que tener ya en tu planeación financiera asumidos esos costos y saber cómo es para ti tener un precio final que para ti sea viable desde un punto de vista empresarial. Pero el precio final ya tiene que tener incluido IVA.
Entonces tú no puedes decir, después, digamos, cobrarle a alguien que llegó y decirle, lamentablemente por tu lugar de residencia, entonces tú no estás exento, entonces ahora me tienes que pagar el 19%. No, te toca a ti en tu planeación financiera asumir eso. Ni siquiera, porque muchas veces los hoteles, lo he visto en los hoteles, porque pues yo he sido asesor de hoteles donde se pone en las condiciones y se les dice, a los colombianos tendrán la tarifa de IVA en el momento pues de, digamos, de ya el check-in. Esa es una práctica común, yo también la conozco, sé que ocurre mucho, pero si una de esas personas se va a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Delegatura de Propiedad de Protección al Consumidor, y dice, aquí me están discriminando, automáticamente puede hacer que te multen, no por ningún tema con la DIAN, no por ningún tema tributario, sino por protección al consumidor. Entonces ese es el tema, que al mismo tiempo uno tiene que estar cumpliendo las normas de protección al consumidor, comerciales y tributarias. Pero, Mauricio, y ampliando un poquitico lo que dice Juan Carlos, ¿es tu decisión asumirlo o agregarlo? Es tu decisión, pero cualquiera de las dos tienes que tener, el cliente debe tener muy claro que está pagando un IVA. En cualquiera de las dos posiciones que dijiste, ¿lo asumo o subo el mayor valor? Es No, importante que el cliente lo tenga muy claro y que su factura vaya, cuando es nacional, ¿no? Cuando es nacional, tenga su discriminado el IVA y él sepa qué es lo que está pagando. No, puntualmente, Vale. puntualmente el caso, y yo me imagino que esto también es muy general, yo pues, de hecho, pues yo soy uno de los voceros de Airbnb en Colombia, y tengo pues muchas consultas y pues a participar de todo esto también enriquece mucho pues todo esto, es eso, o sea, como el 95% de mis huéspedes son extranjeros, entonces si yo agrego, tengo el precio y pongo el IVA adicional dentro de la plataforma Airbnb, se va a cargar el precio más el IVA y los extranjeros van a terminar pagando un IVA que no les corresponde. Entonces ahí es donde... Correcto, porque hay un problema administrativo operativo y es que la plataforma Airbnb no tiene la posibilidad de que nosotros podamos mostrarle, digamos, que un anuncio a los no residentes y otro anuncio a los no residentes. Si tú le pones IVA, ese IVA sale en el anuncio a todo el mundo. Si se pudiera discriminar, si Airbnb abriera, pues no sé, una opción que dijera que le aparezca el IVA a los no residentes, pues ahí tendría sentido. Pero como no existe, entonces efectivamente, si tú en este momento lo pusieras, le aplicaría a todo el mundo de entrada. Yo personalmente por eso no uso la opción de IVA de Airbnb, porque pues lo único que hace es discriminarme los pagos y pues a la larga lo que hace es aplicármelo en todas las reservas. Entonces, por eso yo no lo aplico. Si algún día se abre la posibilidad de que Airbnb nos dé la oportunidad de personalizar la plataforma para que les salga a unos sí, a otros no, según si cumplen las condiciones, maravilloso. Pero como está en este momento, la plataforma no nos permite discriminar eso. Espero que te esté gustando este webinar. Si te está gustando, le puedes dar un me gusta y suscribirte al canal. No te vale nada, pero a mí me ayuda un montón. En la descripción de este video te voy a dejar los detalles de Azojos para que también los sigas y te suscribas al canal de ellos. Un abrazo. Ellos están en pro de profesionalizar toda esta actividad de ser un property manager o un gestor de propiedades de forma profesional. Continuemos con el video. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar a una consultita del chat, bueno, que me parece también súper pertinente. Bueno, usuario no puso su nombre. Tengo una duda. ¿Los ingresos recibidos por Airbnb para la DIAN quedan a nombre del titular de la cuenta de Airbnb o del titular del RNT? Porque en mi caso el nombre del titular en Airbnb es el anfitrión, una persona contratada, y los pagos llegan a nombre de él, o sea que los correos, pero soy la persona que tiene el RNT a nombre de él, es decir, es alguien que contrató como un operador, pero los pagos llegan a nombre de esta persona. Ahí, ¿cómo aplicaría? Entonces la pregunta ahí va a ser, ¿cómo se va a enterar la DIAN? La DIAN se puede enterar de dos maneras diferentes. Se puede enterar o a través del RNT o a través del método de pago. Primero, a través del RNT. Recuerden que para tramitar el RNT, primero hay que actualizar el RUT. Es decir, el RNT está atado a una persona. Por ejemplo, por eso es que es imposible ceder un registro nacional de turismo a nombre de otra persona. No se puede, porque yo no le puedo ceder mi RUT, yo no le puedo ceder mi número de cédula. Entonces, primer tema, la DIAN se puede enterar por el Registro Nacional de Turismo. Entonces, el que aparezca en el Registro Nacional de Turismo, de ese debería ser el responsable. Fíjense, por ejemplo, que una persona que tiene 2 o más anuncios tiene que poner el RNT en cada uno de los anuncios. Una persona, por ejemplo, que es un coanfitrión,
y crea en su cuenta de coanfitrión varias cuentas donde hace esta labor de administración para otras personas, entonces debería hacer dos cosas. Uno, tramitar el RNT a nombre de cada una de esas personas, y dos, debería tener un contrato de cuentas en participación donde diga, oiga, si esta plata está entrando a mi cuenta bancaria, dejemos un documento legal que diga que de solo este porcentaje es mío y que este otro porcentaje es suyo. Eso se puede hacer. Perfectamente uno puede tener un contrato en el que uno dice que la plata que entra aquí es tal porcentaje de uno y tal porcentaje de otro. Eso está perfecto, se puede hacer a través de un contrato de cuentas en participación. La buena práctica es que el dueño del RNT sea el mismo dueño del método de pago, porque esa es la típica, que el esposo es el dueño del RNT, pero la esposa es la dueña del método de pago. Entonces, cada uno podría tener un reporte por un lado diferente. Entonces, el consejo es organícense para que sea como sea que dispongan en su planeación familiar. Esto es lo típico de las familias, que está un apartamento de papá, uno de mamá, etcétera. Organícense para que el dueño de cada RNT sea el mismo dueño de cada método de pago. Y después de eso, si usted tiene coanfitriones o tiene socios o tiene un negocio más grande, tengan contratos claros quién es el dueño de cada cosa y quién responde por cada cosa, porque la DIAN se puede enterar o por un lado o por el otro o por los dos. Sí, ahí es importante, cuidado con las consignaciones bancarias, es uno de los requisitos. Si pasa esas consignaciones, usted ya tiene que decir a la DIAN, señores DIAN, es que esta plata no es mía, esta plata es de, ahí vamos, ¿cómo lo puede formalizar usted? Usted tiene que tener un contrato, como dice bien Juan Carlos, de cuentas en participación entre el dueño del RNT y el Administrador. coanfitrión o el que está administrando el Airbnb. Entonces, eso ahí ahí van juntos de la mano, pero el que está recibiendo la plata es el que recibe las consignaciones. Ese es el primero que va en cabeza, le va a decir la DIAN, venga para acá usted, ¿por qué no me han presentado las declaraciones? Por ahí quería como abordar una cosa que me parece importante, que lo han dicho por ahí, y es muy breve, Juan Camilo. Las declaraciones, cuando yo hago responsable de declaraciones, de que tengo que declarar, el primer año lo tengo que presentar bimestral, el primer año. Ya el segundo año se mira diferente, pero el primer año hay toda persona jurídica y toda persona natural que tenga que esté comenzando su operación y quede catalogado por los ingresos del año anterior, comienza bimestral, el IVA es bimestral, o sea que enero y febrero tendría que ya presentar su primera declaración en marzo. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, acá hay otra consulta y después le vamos a dar la palabra, perdón, a Luz Trujillo que levantó la mano. Bueno, esta pregunta es bien interesante. Cuando hay cancelaciones con penalidad, es decir, cuando nuestra política de cancelación es estricta, ¿se cobra el IVA? Sí, porque es un ingreso, porque de todos modos la plata entra. Así el huésped no haya hecho uso del servicio porque físicamente no entró al apartamento, igual la plata sí entró a nuestra cuenta. Ahí hay bueno definir qué es ingreso. Es todo lo que incrementa mi patrimonio. Eso es técnicamente, fiscalmente, todo lo que incrementa mi patrimonio. Así se lo hayan cancelado, pero usted se quedó con la plata. Otra cosa es, estimados, que Airbnb me diga, cancelaron esa reserva y por algún motivo, política del anfitrión o un castigo de Airbnb, no sé, se me ocurre cualquiera, que le diga, se lo voy a descontar en la próxima. Ahí sí ya no es ingreso. Ahí sí usted tiene que bajarle a su ingreso, eso ya no es ingreso porque lo volvieron a descontar. Y si usted factura, pues le hace una nota a crédito a eso. Pero ahí sí no aplica. Pero desde que usted se quede con el dinero, ya efectivamente es un ingreso para usted. Vale, perfecto. Ahora la señora Cecilia Ramírez le vamos a dar la palabra para que haga su pregunta. Cecilia Ramírez, tal vez no está, entonces vamos a pasar a el señor Wilson Prado. Hola. Ah, no, perdón, Cecilia. ¿Todavía tengo chance? Qué pena con Sí, usted. no, qué pena. Pensé que no estabas. Puedes hacer la pregunta. No, es que desmutear a veces toma tiempo, pero bueno, la pregunta es la siguiente. En el caso de, por ejemplo, es una vivienda familiar, el que recibe el dinero es el administrador, o sea, el host,
pero la propiedad es de un tercero o de pronto es en participación. ¿Cómo se maneja ahí el tema? Vale. Ahí hay que tener en cuenta primero, bueno, es una pregunta importante y un tema que se presenta, una pregunta que se presenta con mucha frecuencia. Si el dueño del inmueble tiene que ser el dueño del Registro Nacional de Turismo. La respuesta es no, no necesariamente. Puede que sí, de pronto una persona es dueña de un inmueble y él mismo es el dueño de la operación, perfecto, coinciden el dueño del inmueble con el dueño del Registro Nacional de Turismo, pero no siempre. Existe un modelo que se llama arbitraje, en el que una persona arrienda un apartamento con el firme propósito de ponerlo a trabajar en Airbnb, busca a un dueño de un inmueble y le dice, oiga, arriéndeme su apartamento que yo lo voy a amoblar y lo voy a poner a trabajar en Airbnb. Listo, perfecto, celebran un contrato de cuentas de participación o de arrendamiento. Pero el punto es que en ese caso, el arrendatario sería el dueño del Registro Nacional de Turismo. Entonces, ¿quién va a ser el dueño del Registro Nacional de Turismo? El dueño del negocio, que puede ser o no el mismo dueño del inmueble. Perfecto, súper. Y de la mano de esto, digamos que por ingresos yo entro a tener que pagar el IVA o a declarar el IVA. De ahora en adelante, entonces tengo que facturarle a todos mis huéspedes que no apliquen pues con el tema de que sean extranjeros, hacerles facturación por cada una de las estadías. Les tienes que facturar a Pues, todos, así sean extranjeros o no. Lo que pasa es que a veces vas a poder tener unas facturas donde el IVA sea 0% y otras donde el IVA sea 19%, pero factura se le tiene que emitir absolutamente a todos los huéspedes, si eres responsable. lo que puedes hacer de pronto es, si bien es cierto, hay que facturar todo, independiente si tiene IVA o no tiene IVA. Eso es anexo, pero si ustedes tienen varias reservas en el mes por esa persona, usted puede sacar una factura mensual. También lo puede hacer. Si esa persona te hizo una reserva, dos, tres, pues puede sacar una factura, pero hay que sacarlas. Eso sí es obligatorio, independiente que sea con tarifa 0 o con tarifa 19. Todo es obligatorio. Uno de los requisitos, o sea, una de las consecuencias, mejor, que de ser responsable del IVA es que tiene que facturar y tiene que facturar a través de un software que la aprueba la DIAN. La DIAN tiene varias empresas para eso. Si ustedes quieren, no, me voy por el software gratuito de la DIAN. Bueno, se van por el software gratuito de la DIAN, o me voy consigo, o me voy con Elisa. Hay varias alternativas. Si a ustedes les sale cómodo irse con la DIAN, pues se van por allá, pero tiene que facturar, ustedes para poder facturar, tienen que, por favor, asesórense en eso, ustedes tienen que sacar una resolución de facturación inicialmente. Tienen que escribir el software que quieren, que si es gratuito o es Elisa o es Sigo, el que ustedes escojan. Tienen que hacer una serie de pasos, tienen que asesorarse muy bien para poder facturar. Ya está la obligación, pero ustedes tienen que tener en cuenta que hay unos prerequisitos que la DIAN te dice, usted para facturar necesito esto, que saque la resolución, que genere unos, cuando usted va a facturar, usted ya tiene que tener su cliente, tiene que tener los datos del cliente, que eso es muy importante. Pidan los datos tienen que ser exactos. No pueden colocarle, acostumbramos mucho, es que el cliente, no, el huésped se puso de mal genio, no me quiso dar el pasaporte, ¿no? Error, te afecta porque tienes que facturar a esa persona que solamente me dio, por lo menos uno debe pedir para lo del CIDE y para lo del debe pedir el pasaporte o la cédula de extranjería, porque esos datos tú los necesitas para llenar esas plataformas y con base en eso tú llenas. De pronto no te dio el email, pues listo, no te dio un email, colocas el email de la empresa, pero hay que facturar y hay que facturar con los datos correctos. Cuidado cuando estén haciendo eso. ¿Por qué? Porque si facturas con los datos incorrectos, pues la DIAN te va a decir otra vez, no cumplió con uno de los requisitos de facturación, porque hay unos requisitos de facturación que tienes que tener el NIT, tienes que tener la dirección del cliente, tienes que tener el nombre, la razón social. Entonces, asesórense bien, que para eso estamos nosotros, que con el mayor gusto estamos aquí para ofrecer este tipo de servicios. Vale, bueno, muchas gracias. Vamos a hacer otra consultita y esta me parece bastante pertinente, es una del chat. Para una renta de 30 días o más se cobra IVA, digamos, y hay que tener en cuenta que, imaginémonos este escenario, ¿no? Complemento como
la pregunta Está de buena la Andrés. pregunta, está muy buena. Voy a complementar la pregunta de Andrés y imaginemos este escenario. Ya sabemos que si no tenemos Registro Nacional de Turismo, podemos publicar nuestro anuncio Airbnb, pero Airbnb nos bloquea el calendario a reservas de más de 30 días. Para estas personas que en fin de cuentas están utilizando la plataforma digital, sea Airbnb u otra, ¿sí? ¿Tienen que cobrar IVA o no tienen que cobrar IVA? Yo creo que no es que tenga o no tenga, yo creo que puede, pero eso tiene dos implicaciones. Entonces, primero, cuando yo dejo que una persona entre a mi inmueble a habitarlo, recuerden lo que decíamos al principio, o es un arrendamiento tradicional, el de toda la vida, ley 820, o es un servicio de hospedaje regido por la ley nacional de turismo. Si una reserva es de más de 30 días, uno puede considerar que es cualquiera de las dos cosas. Yo creo que esta es una opinión personal, yo creo que es más acertado considerar que es un hospedaje y además de acertado me parece que es más conveniente. ¿Por qué me parece que es más acertado? Porque la Ley General de Turismo en sus definiciones dice quién es un turista. Y al definir quién es un turista, la Ley General de Turismo dice que es la persona que por menos de un año esté en un lugar diferente al habitual de su residencia. Entonces, una persona que hace una reserva de 3 meses, yo creo que encuadra perfectamente en la definición de turista, o de 6 meses o de 9 meses. Desde ese punto de vista, me parece a mí que la mejor interpretación es considerar que ese es un contrato de hospedaje porque tiene la calidad de turista. Ahora viene la pregunta de ¿qué conviene? ¿A mí me conviene considerar que es un arrendamiento o a mí me conviene considerar que es un contrato de hospedaje? Pues muchas personas dicen, no, pues yo prefiero considerar que es un arrendamiento porque con eso no tengo que sacar el RNT y no tengo que andar pagando Fontur. Ok, perfecto, tienes toda la razón, pero eso tiene unas implicaciones. Resulta que en el momento en el que tenemos un mal arrendatario porque hace fiestas todos los días o porque se lleva mal con los vecinos o porque simplemente decidió que desde hoy se queda a vivir gratis y no se va y que resulta que para sacar un arrendatario de un inmueble, la ley colombiana dice que hay que iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado ante un juez civil. ¿Qué significa eso? Que tenemos que demandar al tipo. En ese proceso nos gastamos fácilmente 10 millones de pesos y en tiempo nos gastamos fácilmente un año. Muy por el contrario, si yo considero que mi relación con la persona que está en mi inmueble es de hospedaje, eso significa que yo puedo sacar a la persona en cuestión de horas con policía. ¿Y cómo prueba uno que una persona es huésped o es arrendatario? Sencillo, si usted lo registró en el CIAD y en el CIRE, ese registro presume la existencia de un contrato de hospedaje. El momento en el que una persona se porta mal, usted llama a la policía y le dice, necesito que me saquen a esa persona de mi inmueble porque es un huésped y por cualquier razón lo voy a sacar y la policía lo va a poder hacer. ¿Y cómo que su huésped qué prueba tiene? El registro, el registro de los huéspedes del CIRE y del CIAD y automáticamente la policía lo puede sacar. En cambio, si el tipo dice, es que yo estoy acá por más de 30 días, yo soy un arrendatario, entonces la policía va a decir, ah, qué pena, no lo podemos sacar. Le toca hablar con un juez, demándelo y cuando el juez dé sentencia, ahí sí nosotros policía ejecutamos la sentencia. En ese orden de ideas, me parece a mí que desde el punto de vista académico es más acertado pensar que es una relación de hospedaje y creo que lo que se ahorra uno en Fontur es tan pequeño, es un valor tan chiquito, 2.500 pesos por cada millón. Creo que es un ahorro tan pequeño que no vale la pena asumirlo. Me parece a mí que es mejor uno considerar que tiene relaciones de hospedaje de 30 días sucesivos. Entonces, ¿qué pasa? Si la reserva es de 3 meses, yo considero que esos son 3 contratos de hospedaje sucesivos y con eso, en el momento en el que la persona tenga, en el que yo tenga un problema con el huésped, lo puedo sacar con policía. Porque resulta que hay gente que sabe esto y se aprovecha de esto. Hay personas que buscan plataformas como Airbnb para rentar un inmueble por más de 30 días, personas que no tienen fiadores, que no pueden arrendar un inmueble de manera tradicional, se aprovechan de que en Airbnb tienen que pagar y ya hacen una reserva de 30 días y el día 31 le dicen al propietario, no, yo no me voy a ir de aquí y haga lo que quiera. Y lo único que se puede hacer es demandarlo ante un juez, demórese mínimo un año y gástese unos 10 millones de pesos. Vale, Yo lo súper que esa veo ahí, aclaración Juan y esos Carlos, puntos son es muy que, importantes. Juan Carlos, lo que yo veo ahí es, si ustedes quieren tomar el camino de huésped de vivienda turística, se van completamente con todas esas normas. Pero si quieren irse por un hospedaje normal, tienen que irse por toda esa norma. No hay un híbrido ahí que una las dos y me vaya por eso. No hay.
Si lo están manejando, entonces ya voy a recurrir al TRI, al TRA o al CIRE y y lo registro. No, si ustedes se van por el camino que se vayan, se acomodan a esas normas que hay en nuestra observación. No hay ningún híbrido ahí que los una y vaya por la mitad, no. Hospedaje normal, una casa habitacional o se va por la parte turística, pero con las normas de cada uno. Vale, perfecto. Le vamos a dar la palabra a Wilson Pardo para que haga su pregunta. Sí, buenas noches, muchas gracias. Buenas Mi noches. pregunta es, la mayoría de mis reservas yo las hago directas con mis clientes. Tengo un sistema donde uso Airbnb, pero también la mayoría de mis reservas llegan directas. Todo ese dinero entra a mi cuenta. El apartamento es mío y de mi esposa. Entonces, mi pregunta es, al fin del año, cuando yo estoy haciendo mis impuestos o estoy pagando mi declaración, yo puedo dividir, digamos, si yo recibí 100 millones de pesos, yo puedo ir y decirle a la DIAN cuando estoy haciendo mi declaración, 50 son míos y 50 son de mi esposa, porque lo hacemos como que estamos casados. Esa es mi pregunta para ustedes. Muchas gracias. Ok, ahí toca tener una cosa en cuenta, Wilson, es que tienes RNT, ¿cierto? Correcto, sí. El RNT está a tu nombre, no está a nombre de tu esposa. Está a nombre de mi administrador. Ok, ustedes estamos consignando a tu cuenta. Correcto. Cierto. Entonces, si tú no tienes una forma de explicarle a la DIAN con un buen soporte, todo se va contigo. Tú no puedes coger y a libre albedrío irse para acá, repartir, no. Para eso están los contratos de cuentas de participación, que tú puedas demostrar eso. Pero si no, así como lo es con estos elementos de juicio, eso es tuyo, estos ingresos son tuyos, porque no tienes, ¿cómo vas a demostrar que de pronto tienes una sociedad? ¿Cómo? ¿Tienes alguna empresa? Bueno, tienes la sociedad conyugal, que eso es una sociedad. Correcto. Entonces, pero si no tienes algo que soportar a eso, pues va a ser bastante difícil que la DIAN te diga que te aguante eso. No tienes como un soporte jurídico para eso. Para eso se hicieron también lo que hemos venido a crear, las cuentas de para este negocio. Es bueno las cuentas los contratos de cuentas de participación. Son muy buen negocio, muy buen contrato, lo blinda jurídicamente ante esta serie de cosas. Cuando tú te vayas y te reúnas con un tercero y vamos a montar esto, usted coloca los muebles, yo coloco el apartamento. Uy, eso es preciso para hacer un contrato de cuentas de participación, porque te blinda jurídicamente y te hace es un buen soporte para la DIAN. Entonces, para que lo tengas en cuenta eso. Si yo hago un contrato con todos los clientes y sí tengo ese soporte para yo demostrarle a la DIAN, mira, aquí están los contratos, esto es lo que entró, yo lo hago todo absolutamente legal, pues todo entra a mi cuenta por transferencia, yo no acepto dinero en efectivo ni nada de eso. Entonces todo ese dinero lo tengo, yo tengo las consignaciones del cliente que me está haciendo. Entonces, al tener todo eso, sí lo puedo demostrar. Entonces, ahí no había problema. Esa es una forma de demostrarlo. ¿O tendría problema al fin del año con eso, haciéndolo de esa forma? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la relación que tú tienes con tu esposa, que es tu socia en el negocio. Entonces, una cosa es la relación que tienen ustedes dos. El contrato de cuentas en participación es entre ustedes dos para decir quién es dueño de cada porcentaje. Como el Registro Nacional de Turismo no se puede tramitar a nombre de dos personas, porque si se pudiera, pues ustedes lo tramitan a nombre de los dos, pero no se puede. Tiene que ser a nombre de uno o del otro. Entonces, ustedes hacen un documento en el que ustedes explican en ese negocio quién es el dueño de cada porcentaje. De pronto van 50-50, 80-20, lo que sea. Los porcentajes no importan. De hecho, es que hay un documento que dice que el dueño de ese negocio son dos personas, tú y tu esposa. Eso por un lado. Entonces, todos los ingresos que entren a ese negocio, cada uno en su declaración de renta personal responde por el porcentaje que le toca. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se le explica a la DIAN? Con el contrato de cuentas en participación. Entonces, tú le puedes decir a la DIAN, oiga, DIAN, de los 100 millones de pesos que entraron a mi cuenta, pues 50 son míos y por los otros 50 responde mi esposa. Y la DIAN le va a decir, ¿y por qué? Porque yo aquí tengo un contrato de cuentas en participación que justifica eso.
Eso por el lado con tu esposa. Y otra cosa diferente es la relación con los huéspedes, donde tú firmas un contrato de hospedaje con cada huésped son clientes directos. Si es a través de la plataforma Airbnb, pues no tienes que hacerlo, porque simplemente con registrar a los huéspedes ya se presume la existencia del contrato de hospedaje. Entonces, con los de Airbnb no es necesario. Con los huéspedes directos, yo te aconsejaría que tengas un contrato de hospedaje, que lo firmen cada uno y así tú vas llevando el registro de cuánto están pagando y en el momento que le tengas que explicar a la DIAN, me dice, sí, es que yo hice una relación directa, sin intermediarios, con fulano, consultando y con perengano y aquí están mis contratos. Vale, muchas Muchas gracias. gracias. Vamos a darle la palabra. Bueno, ya llevamos 1 hora, 30 minutos. Sabemos lo importante que es esta temática y todas las dudas que surgen en torno a este tema tributario. Yo creo que vamos a hacer nuevas sesiones un poco teniendo en cuenta las dudas que se han presentado en este evento y creo que es muy importante de repente hacer unas nuevas sesiones para esto. Pero bueno, Sí, ya vamos. además nos faltan más impuestos, no Sí, solamente claro, IVA, claro, está claro, el ICA, el Industria y claro. Comercio. Vale, le vamos a dar la palabra a la señora Luz Trujillo, que hace rato tiene levantada la mano, le pedimos disculpas. Señora Luz, ya tiene la palabra. Buenas noches, soy Jairo. Hola, buenas noches. Bueno, dale, Luz, dale. Ok. Ya, qué pena, sí, es que estamos los dos socios. Bueno, Jairo y Luz son la misma. Bueno, perfecto. Jairo y Luz son la misma cosa, sí. Entonces vamos a compartir duda. Pero entonces, pues nada, primero agradecerles por el espacio y es una duda que yo tengo desde el inicio, desde el momento cero de la sesión y es con respecto al tema de los 133 millones anuales, pues si hablamos del año 2022, para saber si soy responsable del IVA o no. Mi duda siempre ha sido, si yo soy empleado, ¿cierto? Y supero los 133 millones anuales como empleado, pues entiendo que eso no me hace responsable del IVA, ¿cierto? Porque pues ese dinero proviene de una actividad que no está grabada pues para IVA. Pero si además yo tengo un Airbnb, uno solo, no, sino un Airbnb y producto de esta actividad, yo no supero ese monto, lo que yo siempre, pues lo que me han indicado, lo que interpreto de lo que leo, es que allí yo todavía no soy responsable de IVA porque no supero el tope de los 133 millones para la actividad particular del Airbnb, por más que la supere por el lado de como empleado. No sé si me hago entender. Entonces, cuando yo les escucho a ustedes decir, no, si tú eres empleado y superas los 133 millones, mejor dicho, si superas los 133 millones producto de cualquier actividad, ya eres responsable, ¿sí? Que es como una de las condiciones. Yo ahí como que me enredo un poquito porque yo digo, no, pero vení que lo que yo he interpretado o el mensaje que he recibido es no, una cosa es tus ingresos como empleado y otra cosa es tus ingresos con el Airbnb. Entonces, con el Airbnb yo no he llegado a este tope, por lo tanto no soy responsable del IVA por esa razón particular. Suponiendo que los otros requisitos estamos por fuera, obviamente sabemos que hay más. Claro, suponiendo que en los demás no, pues no aplica tampoco. Okay. Esas Entendemos. Sí, perdón. Sigue, perdón. No, ya, esa es la duda, es ver si nos pueden aclarar eso. Es muy sencillo la situación, entonces lo que tú debes hacer es suma todo, cuánto te da X valor, saca el porcentaje de tus ingresos laborales, cuántos son. Si es más del 80% no eres responsable, pero si es lo contrario, si es que el 80% es lo de Airbnb, pues ahí sí no. O si son mitad y mitad, pues ahí sí ya eres responsable. Lo importante es que la relación laboral, gran porcentaje del total de los ingresos, gran porcentaje sea de la relación laboral, como te digo. Eso es lo que tienes que hacer. Pero el gran porcentaje es ¿cuál? ¿80 80. es un número que está definido? 80, sí, eso está definido. El 80% de sus ingresos. Ok. Porque hay vale. mucha gente que gana 200, 250 millones, tienen salario integral. Eso no lo hace responsable del IVA, ¿no? Porque ahí sí, pero cuando tú tienes más ingresos, tienes que comenzar a sumar la sumatoria. Y si te das cuenta, uy, esto ya está muy alto y lo mayor que tú tienes es la parte de Airbnb, pues ya te volvió responsable. Entonces tienes que mirar eso.
Ok, vale, sí, no, ahí ya me hace como más sentido, Y ¿cierto? una Pues, aclaración adicional, no es solamente por Airbnb. Si tú tienes otro negocio que también está grabado por IVA, tienes que sumar los ingresos de esos dos. claro, sí, no, totalmente, ahí entiendo completamente. Lo que pasa es que mi caso particular es el de empleado versus Airbnb, y es uno solo y ese no supera. Entonces yo ahí digo, pero es que no me cuadra que yo tenga que declarar ya IVA si no ha llegado a ese tope. Listo, vale, entendido. Vale, Mil con todo gracias. gusto, Luz. Y bueno, le vamos a dar la palabra ahora a, bueno, acá hay varias personas. John Contreras, le vamos a dar la palabra. John, ¿estás ahí? Aló, ahora sí. Vale, Buenas John. noches. Buenas Bueno, buenas noches. noches. Mi pregunta, agradecerle a Juan Carlos y al señor José Manuel por la excelente pues, presentación. Quería preguntarle lo siguiente. Yo trabajo como jurídico ante Airbnb, pero bueno, según como vengo trabajando con la contadora, nosotros veníamos mensualmente a fin de mes sumando los ingresos que generábamos por los diferentes Airbnb, y ese total de ingresos emitíamos una sola factura electrónica, ¿verdad? A Airbnb con el RUC de Colombia. Y ese era nuestro soporte para soportar pues esa transferencia que me hacía Airbnb pues a Bancolombia para poder pues cambiar las divisas. Entonces, por lo que estoy entendiendo, no debería ser ese proceso, sino debería ser una factura por cada hospedaje. Entonces, allá va mi pregunta, pues, si esa estrategia de que yo le esté facturando a Airbnb, porque como dijo, creo que fue Juan Carlos, Airbnb no pasa a ser, no está prestando el servicio de hospedaje, sino es un intermediario tecnológico. Pero no lo veía así, pensábamos que podíamos facturarle a Airbnb y listo, pues. Entonces, quisiera saber cuál es la estrategia o cómo es lo correcto que deberíamos hacerlo, pues. Muchas Ok. gracias. Pues si quieres, ¿quieres comenzar o quieres que yo comience en ese, Juan Carlos? No, dale. Bueno, tienes que tener hay más factores que te voy a dar para que lo tengas en cuenta. Primero, tu factura debe ser a nombre de a quien le prestas el servicio. Tú no le estás prestando a Airbnb, sino a un huésped ya del exterior o nacional. Segundo, con IVA o sin IVA, residente o no residente. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta, en tu contabilidad debe reflejar todo lo que estamos en este momento hablando. La contabilidad debe ser totalmente transparente, debe mostrar la realidad financiera. Igual, como hiciste una factura a nombre de un huésped, o hace 100, o son 100 huéspedes, pues 100 facturas. Igual en la contabilidad, debe aparecer en tu ingreso 100 reportes de ingreso por cada huésped. La contabilidad debe permitir a ese nivel de detalle. No puedes coger y de pronto, yo tengo aquí el reporte de Airbnb y valió 50 millones, entonces registro ingreso contra banco 50 millones. No, tienes que registrar ítem por ítem. Y si quieres todavía mejor, de acuerdo a las normas de normas de información financiera, las NIF, que es lo que nos rige ahora en Colombia, ¿qué debes hacer? Tú tienes que clasificarlos también, que tú vas a colocar en tu contabilidad, así como facturas, vas a colocar en tu contabilidad en nacional, va un ítem para los que de manera nacional. Segundo, ítem de ingresos para los extranjeros. Lo mismo en tus cuentas de impuestos. IVA tarifa 0, IVA tarifa 19, desde llegar a ese nivel de detalle. Y si tienes en varias ciudades, pues también en varias ciudades vas a hacer lo mismo. Y ingresos, Cartagena, ingresos por ventas de extranjeros, ingresos por ventas de nacionales, a ese nivel tienes que llegar en la contabilidad, igual que en la parte de facturación.
Yo recuerdo que una de las primeras veces que hablé con José Manuel hace por ahí unos 8 meses fue precisamente sobre este tema. Nos hicimos exactamente esa pregunta. En ese momento los dos pensamos lo mismo, no, la factura se le tiene que emitir a cada huésped. Y por si quedaban dudas, la sentencia de Uber sí que lo terminó de aclarar. La sentencia de Uber ya dijo, Uber no presta servicios de transporte. Listo, se acabó la discusión. Entonces Airbnb tampoco presta servicios de hospedaje y en consecuencia le tenemos que emitir una factura a cada huésped. Si antes quedaba duda sobre eso, la sentencia de Uber ya nos terminó de quitar esas dudas. Vale, muchas gracias. Bueno, ya llevamos 1 hora 41 minutos. Muchas gracias a todos los asistentes. Se ha mantenido el tope de las 100 personas. Ahorita estamos en 92. Solo han salido 8 personas. Entonces, bueno, hay 3 personas. Carlos Sora, César UARM. Le vamos a dar la palabra, perdón, y a John Contreras. Entonces, primero, Carlos Sora, le vamos a dar la palabra para hacer su pregunta. Buenas noches. Un saludo noches a todos y muchas gracias. La pregunta es, cuando uno arrienda un apartamento a un tercero por contrato de arrendamiento, sobre esos ingresos hay que pagar el tema de seguridad social. En el caso de estos ingresos que se obtienen por Airbnb, en vivienda turística, ¿qué pasa ahí? ¿También hay que hacer lo mismo? Gracias. No es exactamente el tema de esta charla, pero sí es lo mismo. Tus ingresos que tú tengas como persona natural, vas a tener que aportar a seguridad social sobre esos ingresos, vas a tener que pagarle a la UGPP. A mí, una cosa que estoy observando es que nos estamos siguiendo mucho por la parte de ingresos. Cuidado que hay más requisitos, ¿no? Tengo varios establecimientos de comercio, ahí no aplica solamente los ingresos. Para ser responsable del IVA, recuerden los ítems que les dije. Si cumple alguno de esos, te vuelve responsable del IVA. No cumpliste ingresos, está bien. ¿Cuántos RNTs tienen? Por favor, tengan en cuenta eso. ¿Cuántos establecimientos de comercio? ¿Cuántos? Si usted quiere facturar, que facturarse tarifa cero para los extranjeros, te convierte en usuario aduanero. Ya eres responsable. Entonces, tengan en cuenta que no solamente los ingresos, son varias cosas. Y como dice Juan Carlos, completamente de acuerdo en la respuesta de Juan Carlos. Hay que tener eso, hay que hacer eso. Vale, perfecto. Entonces le vamos a dar la palabra ahora a cesuarm@hotmail. Le damos la palabra para que haga su pregunta. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos por la información y por la reunión que estamos en este momento. La verdad es que mi esposa es la que maneja todo eso. Ella tiene su RNT, sacó también, sacamos la Cámara de Comercio, no entiendo para qué el señor que nos asesoró, para qué lo sacamos. Pero nosotros no hicimos facturas. En este momento, eso es lo que me doy cuenta. Mi esposa no ha hecho facturas. Ella declara separado de lo mío. Claro, pues, ambos es compartido, pues 50 y 50, y lo mío es declarable separado porque yo tengo otro trabajo y me hacen retención y todo eso. Entonces yo quería preguntarle cómo de pronto podemos escoger, reunir todas las personas que fueron al apartamento el año pasado, pero que nosotros podamos decir que nos firmaron una factura, nunca lo hicieron. ¿Eso cómo se hace? Nunca lo hicieron, y fuera de eso mi esposa trabaja como un freelance para Airbnb y recibe una plata adicional. ¿Y ahí cómo se hace? ¿Cómo se recupera toda esa información del año pasado? Perdóneme, la consulta es que no facturaste y tenías que facturar. La verdad fue que a nosotros nos asesoraron para que hiciéramos el RNT, el cambio de RUT, y fuera de eso nos metieron a la Cámara de Comercio. Pero de ahí para adelante el señor no nos asesoró en el sentido de las facturas, porque es mi esposa la que aparece ante todo. Ok, pero lo primero que tienes que hacer es que no sabes si facturas o no facturas, no sabes si estás obligado. Lo primero que tienes que hacer es revisar. No, según lo que ustedes hablan, sí estamos obligados.
Bueno, pues estamos partiendo de que consideras que esté obligado. ¿Qué pasa? Sí, claro. Airbnb de todas maneras tiene reportes de huéspedes. Miren a ver si sacan uno del año pasado y comienzan a facturar. Facturar sobre cada persona de esas, Sí, sí. eso sí es obligatorio, facturar sobre cada persona. Ahí están los datos y en Airbnb ¿Ya uno se puede sacar descuenta el reportes. 19% del IVA? ¿Cómo? Ahí se descuenta el 19% del IVA. ¿Cuándo se hace Tienes un transferencia? beneficio y es que con ocasión de la pandemia el IVA estuvo suspendido hasta el 31 de diciembre. Entonces, Sí. por eso es que estamos teniendo esta charla precisamente, porque el beneficio se acabó. Entonces, con lo del año pasado, puedes estar tranquilo. Y en todo caso, otra duda que veo que tienes es que si el huésped te tiene que firmar la factura, no, tú la emites y ya, el huésped no te la tiene que firmar. Ahí Bueno, tienes, de ahí esta, tienes esta- que tener una cosa en cuenta, que si vas a facturar ya todo te queda con fecha de este año y las facturas se tienen que hacer es en la vigencia fiscal. Ahí ya con eso ya tienes un riesgo porque cuando uno factura existen las vigencias fiscales. A veces la DIAN le dice a uno, bueno, de un mes para otro está bien, pero de un año para otro ya te quedó todo te queda para este año. Entonces, en ese tienes que asesorarte bien, un poco ir más a ver cuál es el mejor manejo que le puede dar, porque si ya estabas obligado a facturar y no lo hiciste y lo vas a hacer ahorita, pues ya se acabó la vigencia fiscal y todo te va a salir, toda factura te va a salir con fecha este año. de este año. Este es Ya no hay ahorita. chance. Es que esos software no te dan chance de cambiar la fecha y regresar. No son, no son retroactivos. Eso ya te quedó y tú tenías, según te entiendo, tú tenías que facturar el año pasado. Así sea como dice Juan Carlos, tú tenías con la tarifa cero, pero tenías que facturar y se factura por el valor del precio de venta, IVA cero. Tenías que haber hecho eso a todos los huéspedes porque si estabas obligado, pues había que hacerlo. Tenías que buscar una asesoría un poco más amplia a ver cómo lo puedes manejar partiendo de esta primicia que te estoy dando. Y la otra plata que le entra por trabajar con Airbnb en cierta forma, como eso también. Ella trabaja para Airbnb en cierta forma y ella recibe una plata de Airbnb. Le entra esa cuenta también. Ten muy claro que ella no trabaja para Airbnb de ninguna manera. No hay una relación laboral ni de lejos. Ella utiliza esa plataforma para que le sirva para conseguir clientes para su negocio de servicio de hospedaje, pero definitivamente no tiene ningún tipo de relación laboral con Airbnb. Y luego de que recibe ese dinero a través de Airbnb, igual que cuando uno recibe dinero a través de Bancolombia, pues uno no es empleado de Bancolombia, recibir ese dinero te va a generar distintas obligaciones. Por ejemplo, el pago del IVA si eres responsable. Tienes que tenerlo en cuenta para tu próxima declaración de renta. Tienes que ver también si tienes que pagar más salud y más pensión. Tienes que ver si tienes que pagar ICA. Entonces, son diferentes obligaciones que parten del hecho de que hayas recibido ese dinero. Pero ten muy claro que su relación con Airbnb no es laboral ni de lejos. No. Juan, pero lo que le entiendo a don César es que como que la señora presta servicios como freelance, no sé. Sí, como freelance y como ellos le mandan unos clientes y ella los asesora. Cómo se debe hacer, cómo entrar al Airbnb, qué problemas hay. Airbnb la contrata, la empresa Airbnb la contrata para que les dé asesorías de algo. Ella simplemente la nombraron como una persona especial de embajadora y entonces le mandan clientes y cada cliente que entre y que se vaya incorporando cuando hacen su primer pago se lo adicionan a ella. No, eso simplemente es un bono que se tiene por cumplir ciertas actividades. Ese bono son ingresos y punto. Y esos ingresos entran a tributar normal como si fuera una reserva. Bueno, de todas maneras le agradezco a usted. Pero hay que ver el caso específico. Ya tendríamos que ponernos en muchos detalles para ver exactamente cómo le está entrando esa plata, con qué frecuencia, si es una vez, si solo son varias. En principio te diría que debería entrar igual porque además será el mismo medio de pago. Pero habría que revisarlo ya con más detalle, a ver cuál es la naturaleza jurídica de esa plata en específico. Si de pronto ella lo que está haciendo es asesorar como para ayudar a los nuevos anfitriones a crear anuncios, entonces eso sería una prestación de servicios.
ya teníamos que ponernos un poco más detallados. Si quieres, pues ya lo podemos revisar en privado. Bueno, listo. Revisa bien, César, si estás obligado a no facturar, es mi mensaje, revisa bien. No, Bueno. no te vas a confundir con los montos, revisa. Y si hay que hacerlo, pues se hace. Eso es lo que dejas hacer. Revisa, ¿Y para asesórate. qué nosotros nos hicieron meter a la Cámara de Comercio? Es otra cosa. Pagamos Cámara de Comercio. Mira, eso es un error muy común. Hay mucha gente que cree, incluso funcionarios de la Cámara de Comercio, conozco cientos de personas que fueron a la Cámara de Comercio y le dijeron, usted tiene que registrarse como comerciante. Pues como bien lo decía mi compañero hace un momento, los funcionarios de la Cámara de Comercio se equivocan. Ellos no son autoridad fiscal, ni son jueces, ni saben de derecho muchas veces. Ese es un error. No es necesario. Tan no es necesario que la misma Cámara de Comercio de Bogotá dice que los alojamientos, vivienda turística, los alojamientos, no se tienen que inscribir como establecimiento de comercio. Pueden, si uno quiere, uno lo puede hacer. Uno puede ir a Cámara de Comercio y lo puede hacer. Pero es totalmente innecesario por dos razones. Uno, porque las normas ya me dicen que no tengo que hacerlo. Entonces, pues, ¿por qué tengo que hacer algo que me dicen que no lo tengo que hacer? Dos, pues es ganas de gastar tiempo y plata. Porque uno va a tener que ir, va a tener que pagar matrícula mercantil y la va a tener que renovar. Entonces, lo que pasa es que el Registro Nacional de Turismo es un registro especial y lo especial prima sobre lo general. Entonces, si la ley nos da un especial que es gratis, pues ¿para qué nos vamos a ir con el tradicional que es pagando? Pues aprovechemos nuestro beneficio y ya. Y también pagamos Fontour y todo eso. De todas maneras, gracias y yo me voy a comunicar con ustedes. Vale, muchas gracias y bueno, creo que acá están resolviendo una pregunta que de hace rato están mencionando en el chat, que es la pregunta de Andrés. ¿Por qué este decreto dice esto? Las viviendas turísticas no fueron consideradas como establecimientos de comercio, decreto 2119 del 2018. ¿Podemos dar una pequeña explicación sobre esto? Que de hecho lo estabas abordando ahorita, Juan Carlos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces una misma situación genera diferentes obligaciones. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo, tener un alojamiento puede generar obligaciones de Fontour, de IVA, de ICA, distintas cosas. Un mismo hecho puede generar distintas consecuencias legales. En principio, todos los establecimientos de comercio en Colombia se tienen que registrar en la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque eso dicen las normas, punto. Pero resulta que hay otras normas que dicen que existe el Registro Nacional de Turismo y dice que los dueños de una vivienda turística no tienen la obligación de registrarse como establecimiento de comercio. Entonces, la regla general es que todo el mundo lo tiene que hacer, pero luego hay una regla especial que dice, ustedes son especiales, a ustedes no les ponemos esa obligación. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues aprovecharnos del beneficio que nos dieron y la norma especial prima sobre la general. Norma general, todo el mundo se tiene que registrar en Cámara de Comercio. Norma especial, la vivienda turística no. Y la misma Cámara de Comercio dice, sin embargo, si usted quiere registrarse como establecimiento de comercio, puede. Pero yo siempre le digo a la gente, pues de poder puede, pero ¿para qué pierde el tiempo y para qué pierde plata? Pues si tenemos el beneficio de no hacer la inscripción, pues aproveche y no la haga. Vale, perfecto. Entonces le vamos a dar la palabra a la última persona. Quisiéramos durar acá 3 horas, pero pues realmente ya vamos a cumplir las 2 horitas. Sabemos que quedan muchas dudas por resolver. Vamos a compartir en el chat y hemos estado compartiendo como todos los canales de comunicación con la asociación. La idea de la asociación es como vincular a estos profesionales y estas compañías idóneas en cada uno de los temas para resolver dudas y dar como un esbozo general, ¿sí? También los invitamos a que contacten tanto a José Manuel como a Juan Carlos. Ellos han compartido también sus datos si quieren ya asesorías personalizadas o más profundas o específicas. Entonces, Diana, te vamos a dar la palabra y cerramos nuestro evento. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, yo escuchando toda la charla, tengo una duda y es como los costos, no sé, bueno, yo veo, bueno, yo tengo mi costo del hospedaje. Adicional a eso, tengo que pagar el 19 del IVA. Y ese 19 del IVA yo creo que les cuenta a uno facturas, me imagino, de compras que uno hace para el apartamento. También me gustaría saber, digamos, como ya pago IVA, entonces ya me toca un contador, no sé, uno lo tiene que pagar mensual y aparte de eso uno tiene que pagar la factura o el SIG o esos programas
Ese es otro costo adicional. Y no, bueno, eso es lo que veo como en nuevos gastos, como los nuevos costos que son para nosotros. No sé si ustedes nos pueden dar como, decirnos cuánto nos valen esos adicionales. Y, por ejemplo, digamos, supongamos que yo diga, bueno, me toca pagar IVA, ya vi que me toca pagar IVA. Entonces, ¿uno cómo hace para, o sea, digamos, mucha gente no va a pagar IVA y realmente con todos estos adicionales, no sé qué tan competitivos podamos ser, o sea, y qué tan rentable ya vaya a ser nuestro negocio. No sé si de pronto nos pueden, no sé, como iluminar o, no, o qué nos dicen al respecto, cuánto se subiría, se incrementaría con respecto al precio que tenemos o qué ven, o si hacemos esas contabilidades vamos a tener más beneficios o no sé. Esa es mi pregunta. Y es que es difícil ahorita, Diana, de pronto vale tanto, ¿no? Sería como de pronto muy hasta irresponsable de nuestra parte, de nuestra oficina, decir estos costos, no. Es que eso depende mucho de la operación. Si tú tienes una operación grande, pues no vas a tener unos costos como una operación pequeña. Hay que medir más variables. No podría decirte de pronto de cuánto, pero depende mucho de la operación. La operación, eso es clave. Pero te invito es una cosa. Cuando cuando uno quiere crecer, y voy a recoger algo que decía, que yo estuve participando, escuchando la charla de anoche. La doctora decía, hay que formalizarse, hay que profesionalizar nuestro negocio. Y eso es lo que está haciendo Azojos, trayéndonos a nosotros para que ustedes cada vez más se profesionalicen en diferentes áreas. ¿Para qué? Para que crezcan, para que se proyecten. De la única forma que uno puede crecer es profesionalizando el negocio en todos los aspectos. El de hoy, el que nos presentaron ayer, que fue muy bueno esa charla, y en diversos temas. Es la única forma que podemos crecer, sabiendo esto, asesorándonos bien. Entonces, te invito a que lo veas hacia dónde quieres llegar. ¿Tú cómo te ves en un año con tu RNT? ¿Quieres seguir con un RNT o quieres ampliar el negocio? Porque si lo vas a ampliar, pues eso también tiene unas cargas administrativas, porque tú estás creciendo. Pero si de pronto depende de tu proyección, todo depende de eso, lo que tú quieras, como te veas, como tu visión de un año, 2 años, lo que quieras proyectarte. Eso es mi mensaje. Pero formalizarse es muy bueno. Tiene unas ventajas fiscales inmensas a nivel tributario, muy buenas, que no las vamos a explicar acá. Pero cuando tú te formalizas, te vas a dar cuenta, sí, toca pagar IVA, sí, no nos gusta, pero esa es la ley. No nos gusta, es nuestra cultura porque de pronto sentimos, es que se la roban, es que esto no me gusta. Bueno, hay tantas cosas, pero las reglas del juego son estas. Entonces, ¿qué pasa? Si te formalizas, seguro vas a crecer, seguro vas a crecer, porque ese es el primer paso, porque puedes aprovechar muchas ventajas fiscales que da la ley. No evasión, nada de esas cosas, no, para nada. Es aprovechar qué le da la ley para que uno pueda crecer más. O sea, porque ahorita, por ejemplo, si presentas una declaración de renta, ¿cuáles van a ser tus gastos? En cambio, si generas en una SAS, la norma te da más ampliar, más para eso. Y en fin, hay cosas más que pueden ser muy llamativas, pero hay que formalizarnos y hay que profesionalizar nuestras actividades. Por eso es lo que está haciendo Azojos aquí dentro, para que la gente piense en proyectarse, en crecer más y hacer empresa, que es importante. El Vale, comentario muchas de Diana, gracias. el comentario de Diana a mí me da la oportunidad de llegar a la conclusión que yo quería llegar hoy, y que es exactamente la misma de José Manuel, pero específicamente desde el lado competitivo. Ella dijo una palabra muy clave y es si yo pierdo competitividad. Ten en cuenta que la ley es una ley general, que la ley por definición es para todos. Entonces no eres tú quien va a perder competitividad, no, somos todos los colombianos los que tenemos las mismas condiciones de negocio.
todos nos vamos a poner en el mismo nivel, todos tenemos las mismas cargas. Precisamente el que se echa la bendición y espera que la DIAN no aparezca y que no va a asumir las cargas, esa persona la van a multar en 6 meses o en 12 meses o en 12 meses. Y cuando tenga una multa muy grande, va a salir del negocio. Entonces, precisamente los que nos profesionalizamos somos los que nos quedamos y toda la gente que no da este paso es gente que va desapareciendo del negocio. Entonces, fíjate que la competitividad no se ve afectada porque todos tenemos las mismas normas. Muy por el contrario, esto lo que va a hacer es filtrar el mercado de anfitriones y vamos a quedar menos anfitriones. Y otro tema importante para tener en cuenta es que esto no es un tema del turismo, esto es un tema de la economía y esto es un tema de ni siquiera del Estado colombiano, de todos los estados. Esto funciona así en casi todo el mundo. La mayoría de países del mundo piden una licencia de turismo. De hecho, aquí en Colombia las normas son muy laxas. En la mayoría de países te dicen que solo puedes rentar tantos días al año o solamente en un primer piso. Bueno, hay un montón de normas. Aquí en Colombia es súper laxo y, por ejemplo, aquí en Colombia también le pasó lo mismo a la gente que hace conciertos hace 4 años. Hace 4 años incluyó en Colombia el PULEP, que es como el RNT, pero de los que organizan conciertos, y lo mismo, no, pero ya no vamos a ser competitivos y ahora toca pagarle al Ministerio de Cultura, entonces allá no es el Ministerio de Industria y Comercio, sino el de Cultura. Pero es la misma vaina. Básicamente, los que se organizaron y tienen su PULEP siguen haciendo sus conciertos y los que no se organizaron salieron del mercado de los conciertos. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Vale, muchas gracias Juan Carlos por esos comentarios muy válidos, muy interesantes y pues van en la misma orientación que pues el objetivo fundamental de ASOHost es la profesionalización de la industria. Digamos, esta industria tiene que profesionalizarse y tiene que cada vez llegar a estándares y a niveles mucho más altos. José Manuel y Juan Carlos, les voy a dar a cada uno 20 segundos para que se despidan, para que hagan alguna conclusión del evento y bueno, finalizamos. 2 horas, 2 minutos, increíble, hay 84 personas conectadas, vienen más eventos con este tema. Tengan la seguridad, es más, muy pronto porque estamos como en esta coyuntura importante de lo que es el IVA, vamos a hacer más eventos. También los invito a que en las redes de ASOHost, por medio del correo electrónico, la página web, bueno, todos los canales que tenemos, nos envíen comentarios, sugerencias, qué eventos adicionales les gustaría que hiciéramos. Estamos haciendo evento de cada cosa que nos mencionan y sugieren, como el evento de ayer, muy bueno con Natalia Arenas, el tema de tarifas, como lo comentaba José Manuel. Entonces, muchas gracias a todos por estar presentes. 20 segunditos, José Manuel y Juan Carlos, y nos despedimos. Bueno, no, inicialmente, gracias a ustedes, a todos los que participaron acá y sobre todo que les sirvió, ojalá que les haya servido muchísimo transmitirles a ustedes el conocimiento para que crezcan, para que se formalicen y esperamos que esto sea para ustedes haya sido también grato en el sentido de que hayan aprendido o hayan quedado con más dudas o definitivamente ya saben qué camino a seguir, por qué lado se van, se pueden ir, ya pueden escoger camino, tienen muchos elementos de juicio para que ustedes cojan el camino correcto. Les agradezco a todos por su tiempo. No es fácil quedarse 2 horas y menos con estos temas que normalmente la gente suele tenerles mucha aversión. La idea era explicarles de una manera muy sencilla porque sabemos que por ahí hay mucha información que dice el artículo tal, el numeral tal. Aquí la idea era explicarle a todos de una manera sencilla cómo es que esto les afecta para bien en su negocio. Muchas gracias a Juan Camilo por la invitación, sobre todo a José Manuel por la valiosísima información que nos dio y dejarles la invitación abierta para que nos sigan consultando en cualquier pregunta que tengan sobre su negocio, para que lo tengan bien. Decía José Manuel algo muy, muy importante a mitad de charla. Uno puede echarse la bendición y a ver qué pasa o puede dormir tranquilo. El consejo siempre es, ojalá tengan una buena asesoría para que duerman tranquilos. Y de nuevo, muchas gracias Juan Camilo por la invitación. Vale, con todo gusto y excelente noche. Muchísimas gracias nuevamente, un abrazo para todos y los esperamos en nuestros próximos eventos. El próximo es el martes 17, entonces estaremos enviando información. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, el agradecimiento especial a ASOHost por permitirme compartir este video. Espero que les haya sido de una gran utilidad, igual que para mí, con toda la intervención que realicé relacionado con todo el tema de IVA para extranjeros. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, le puedes dar un me gusta, compartirlo con más personas y suscribirte al canal. Yo normalmente todas las semanas estoy compartiendo información de valor sobre el negocio de Airbnb. Entonces, te espero ahí para que
sigamos en contacto a través de este canal. Un abrazo.